Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro Viernes Cultural de la Falange. Posiblemente el viernes más doloroso que hemos hecho en lo que llevamos de historia, no solamente de las conferencias, sino de la permanencia viviendo en España. Antes os cuento, la próxima conferencia la organiza la Vieja Guardia, pero vamos a ser lo mismo, será el día 27 de octubre. Perdón. El 3 de noviembre a las 7:30, ese va a ser media hora antes. La conferencia la dará nuestro camarada José Luis Jerez y será Historia de la Falange Riojana, los leones de La Rioja. Sobre todo acordaros que es media hora antes, 7:30. Y luego hay una serie de actos, como sabéis, por lo del 20 de noviembre, el 28, fuera me figuro que habrá pasquines como estos o cartas, no los voy a leer todos para ir ganando tiempo, pero aquí se os informa debidamente de todo lo que va a pasar. La siguiente conferencia, eso sí, me figuro que la Vieja Guardia lo anunciará también, es el día 10 de noviembre y viene Pío Moa a darla. Ese será a las 8, recuperamos el ritmo normal. Y será lógicamente en esta sede. El título es Europa y la Unión Europea. Ya sabéis, por Pío Moa. Bueno, y ahora, pues, no me hace mucha falta presentarle, porque ya es la tercera o cuarta vez que nos ha venido aquí a ilustrar con sus conferencias. Eduardo Núñez, licenciado en Psicología, experto en Psicología tanto sanitaria como sobre todo social, tiene muchos cursos. Ha ocupado cargos de jefatura de personal, por lo tanto quiere decir que le hace una capacidad grande en asuntos laborales y en relaciones sociolaborales, que es otra de las carencias que está sufriendo nuestra España. Aparte de que hoy ya sufrimos la carencia de España, también la de la España social. Y bueno, poco más tengo que deciros de él, porque ya se encargará él de comentaros más cosas. Como siempre, se está poniendo fuera un puesto que se vende lotería y libros para sufragar en algo. Estamos postulando para nuestros camaradas que los van a meter en la jaula por el grave delito de decir que Cataluña es España. Sin embargo, mientras que la rompen, quieren hablar con ellos y los citan en grandes hoteles, los invitan a todo lo que quieran y no sean malos, que nos vamos a llevar muy bien. Pero claro, como buen judío es el sistema, Salomé ha pedido la cabeza del Bautista, y qué cabeza mejor que la del Bautista que la de los falangistas y el resto de organizaciones patriotas que una tarde tuvieron el buen gusto de alertar a España de lo que hoy se nos ha venido encima. Pues muchas gracias a todos y escuchamos a Eduardo Núñez. Gracias. Pues gracias, Carlos, y gracias a todos los que habéis asistido a esta conferencia en un día tan señalado como hoy, ¿no? La conferencia es un tema no hace falta ni explicarlo, es de absoluta actualidad y por lo tanto, pues lógicamente tiene que abordarse lo que es un tema que es de máxima actualidad, y además en el día de hoy precisamente, ¿no? Hemos puesto el título de Ni separatistas ni separadores, es una frase muy antigua, que no es ningún invento de ahora. Porque, pues por varias razones, porque quien te pregunta, bueno, ¿y por qué pones este título? Bueno, pues vamos a explicarlo, porque yo entiendo que estamos a 2 días del aniversario de la fundación de Falange Española, y Falange Española nació como un movimiento de tercera posición, de tercera vía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que frente a 2 posiciones plantea una tercera. Por aquello no somos ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, bueno, luego ahí está el chiste de famoso de que no somos de derechas, ni de izquierdas, 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 ni de izquierdas. Pero bueno, aparte del chiste quiero decir que un movimiento que es de tercera posición, pues tiene que plantearse, no posicionarse con ninguna de las 2 posiciones que están enfrentadas en este momento, en este tema. Que son, por un lado, los separatistas, que eso lo tenemos todos muy claro, ¿verdad? Creo que no hay ninguna duda. Y por otro lado, lo que llaman el bloque de los constitucionalistas. Se puede llamar separadores, se puede llamar como se quiera, pero se refiere al gobierno de España y al gobierno central o al gobierno al Estado español.
Decía José Antonio, además poco después lo dijo, poco después de los sucesos de octubre del 34, por lo tanto viene muy bien en este momento a recordar esa frase de José Antonio, que otra vez tenemos que salir en contra de los que quieren expulsar del alma la emoción española y en contra de los que esconden bajo la bandera del patriotismo mercancía averiada de un orden burgués agonizante. Si solamente nos preocupara a los separatistas, José Antonio se hubiera quedado con la primera parte de la frase, que estamos en contra, o salimos en contra, de los que quieren expulsar del alma la emoción española. Eso lo tenemos todos claro. Pero no cerró ahí la frase, sino que añadió que también estamos en contra de aquellos que, bajo la bandera del patriotismo, esconden mercancía averiada de un orden burgués agonizante. Y esto, pues, está claro que no se refiere a los separatistas, se refiere a los que, bajo la bandera del patriotismo, pues eso, esconden mercancía averiada, y la misma mercancía averiada a la que también hacía referencia Ramiro Ledesma, que también se le recuerda dentro de 2 días, cuando dice en su libro Fascismo en España que la patria de los reaccionarios no es nuestra patria, y no solamente no es nuestra patria, sino que estamos dispuestos a borrarla de la historia. Cuando hace referencia Ramiro a la patria de los reaccionarios, pues está refiriendo evidentemente a la reacción, a los movimientos reaccionarios. Yo en estos casos prefiero no dar nombres, pero bueno, todos los conocemos, tanto medios de comunicación, como asociaciones, como partidos políticos que tienen esa idea reaccionaria o burguesa de lo que es el patriotismo frente al patriotismo revolucionario, que era la tercera vía que representaba el nacionalsindicalismo de la Falange. Entonces, por eso hemos hecho ese tema y lo hemos subtitulado como Unidad desde la diversidad, porque la unidad de España se refiere a España, y España es como es, y España desde su nacimiento ha sido una nación heterogénea, no es una nación homogénea como hay otras, sino que es una nación pues, en la que conviven pueblos, culturas, lenguas, y por lo tanto hay una diversidad de pueblos españoles. Entonces también se puede hacer una unidad desde el centralismo. Yo creo, en mi opinión, que es una manera equivocada de plantear la unidad de España, y por eso hemos subtitulado la conferencia Unidad desde la diversidad, que es más acorde a lo que es la tradición española y a lo que fue la España tradicional y a lo que fue el Imperio Español, que tanto añoramos y con tanto cariño recordamos, y que realmente tenía esa estructura que comento, ¿no? Bien, antes de abrir el debate, yo creo que hay que lanzar unos cuantos principios básicos previos para poder razonar con un mínimo de objetividad. Ya decía un psicólogo francés que se llama Gustave Le Bon que no se puede razonar desde la pasión. Esto es, estamos en unos días de gran histeria colectiva, de gran nerviosismo, y cuando una persona está en un estado ansioso o nervioso o tenso, no se razona con clarividencia, ¿no? O de una forma equilibrada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se aborda este tema, vamos a empezar luego, cuando nos metamos en el tema, antes de hacer esta introducción de estos principios básicos, vamos a empezar por la actualidad, lo que es la actualidad. Pero luego detrás de la actualidad, que es el árbol que nos deja ver el bosque, hay un bosque que es un trasfondo mucho más profundo que lo que es el politiqueo de la actualidad de Puigdemont, de Rajoy, del gobierno de la Generalitat o del gobierno de España, que es el politiqueo que tenemos de actualidad, ¿no? Y ese trasfondo es importante abordarlo, por lo menos en esta casa. Los constitucionalistas se quedarán en el cumplimiento de la ley, pero yo creo que en esta casa hay que decir algo más, porque si no, para eso ya tenemos a Ciudadanos o al PP para decir que esto se soluciona aplicando el artículo 155 y se acabó el problema. Para eso ya están ellos. Digo yo que tendremos que decir algo diferente. Y diferenciarse, se puede uno diferenciar de muchas cosas. Si yo empiezo a decir barbaridades, disparates y burradas, me diferencio de los demás, pero me diferencio por decir barbaridades. Entonces hay que procurar diferenciarse, no por decir barrabasadas, sino por decir cosas diferentes, pero al mismo tiempo razonables. Que sean cosas justas y razonables, pero diferentes de lo que dicen otros. Porque para decir lo que dicen nosotros, pero en un tono más radical, o más agresivo, o más extremista, mira, para eso ya hay otros que tienen nombre y apellidos y que ya conocemos, todos, ¿no? Bien, otro punto que es necesario tener en cuenta antes de seguir con esto. Muy importante, los políticos, de cualquier partido, de cualquier tendencia. Los políticos actuales, tanto los separatistas como los del Estado o los del gobierno central, son todos unos miserables. Que partir de esta base, porque es la base real,
Por lo tanto, con sus planteamientos, me da igual qué partido sea, igual qué político sea, no hay excepciones. Ninguno de los políticos de este régimen se puede tomar en serio, ni se puede considerar lo que nos dicen como un planteamiento para vertebrar España ni para vertebrar nada. Sencillamente, no hay que hacerles ni caso a lo que digan, porque no van más que a lo suyo, no les importa un bledo. Ni a los nacionalistas catalanes les importa Cataluña, ni al gobierno o al Estado español le importa España. Por lo tanto, muy importante hacer esta diferenciación entre lo que es el pueblo y lo que son los políticos, o lo que es el gobierno. Y esto vale tanto para Cataluña como para España. Es decir, es muy injusto oír cuando uno oye, es que los catalanes no sé qué, sin hacer una de, oye, perdona, serán los políticos de la Generalitat, que son unos miserables, pero no digan los catalanes porque están metiendo todos en el mismo saco. Y eso es un desprecio a los que son nuestros compatriotas. De la misma forma, tampoco se puede acusar a todo el pueblo español por el gobierno que tenemos del Partido Popular. Entonces, esta distinción es muy importante hacerla y tenerla clara. Otro planteamiento importante breve. Muchas veces estos temas derivan hacia temas políticos o económicos. Vamos a ver, los temas económicos no digo que no sean importantes, pero este es el argumento de Rajoy. Son siempre, si os das cuenta, argumentos económicos. Y el tema económico no es el problema principal de la vertebración de España, de cómo vertebrar o cómo estructurar España de una manera correcta y justa. A menudo los ministros del gobierno del Partido Popular esgrimen como argumento para defender la unidad de España que se valore cuál es el coste económico que tendría una secesión o una separación de España. Y de esa manera tratar de demostrar de lo negativo, tengan en cuenta ustedes lo negativo que puede tener el coste de separarse, de que Cataluña se separe de España, como si se tratara del negocio de una empresa en el que hay que ver hasta qué punto es rentable o no es rentable. Este es un argumento mezquino, independientemente de cualquier otra consideración, es un argumento muy pobre y muy débil, y lo esgrime el Partido Popular con mucha frecuencia. Por lo tanto, los temas económicos, no digo que no sean importantes, pero no son los decisivos cuando hablamos del tema de vertebrar España. Son importantes para ellos, claro, porque ellos están en su negocio, a sus pactos, a sus chanchullos, a sus toma y daca, para ellos sí son importantes, pero no para vertebrar España. Porque unos y otros, los del gobierno de la Generalitat y el gobierno de aquí, solamente ven los temas económicos, sus pactos y sus negocios y tal, pero no les importan ni los temas culturales ni los temas identitarios. Esto no les importa. O sea, digan lo que digan, es mentira. Ya acordaos la frase famosa de Rajoy, mañana tengo que ir al coñazo del desfile. Y este es el patriota. Ustedes me dirán, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la realidad en la que vivimos, comprender cuál es la realidad en la que vivimos. Una cosa es la que a uno le gustaría que fuera España y otra cosa es lo que es la España actual. La España actual es una colonia del capital. Hay que decirlo así, es una colonia de la Unión Europea, de la OTAN, de organismos supranacionales, de lo que se llama la Troika, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es decir, es una colonia del capital. Por lo tanto, hace mucho tiempo que no es una nación ni independiente ni soberana, y una nación que no tiene independencia ni soberanía nacionales, sencillamente no es una nación, es una administración, es un Estado, es un gobierno, pero no es una nación, no es una unidad de destino universal. Es simplemente eso, una administración porque no tiene ni independencia ni soberanía y por lo tanto no se puede considerar como una nación en sentido estricto. Y si España no es independiente ni soberana, que esa sí es una reivindicación que hay que hacer, la defensa de la independencia nacional y de la soberanía nacional española, si España no es independiente ni soberana, y no lo es, mucho menos lo sería Cataluña, es evidente. Por lo tanto, estos pobres imbéciles que están ahora celebrando la independencia de no sé qué, pues a mí me recuerdan al vecino de casa que pone un felpudo diciendo viva la República Independiente de mi casa y se cree que por eso es más libre y más independiente que los demás vecinos, y lo único que es el más imbécil. Y me recuerda también a la época de la transición que la gente se creía más libre porque terminaba la dictadura y comenzaba la democracia. Y ya hemos visto las libertades que hemos ganado desde entonces hasta hoy. Entonces, bueno, son unos pobres imbéciles, unos pobres infelices que se creen de verdad que van a ser más libres por hacer una declaración de una independencia que es imposible, porque repito, si España no es independiente ni es soberana y no lo es, mucho menos lo será Cataluña, por pura lógica. Otra cuestión que es importante en estos temas es cuando definimos el destino de España, tenemos, bueno, claro, vamos a ver, es una frase hecha, España es una unidad, destino universal, muy bien, pero hoy, ¿cuál es el destino de España? Tenemos que definirlo, porque si no se queda una frase hecha, pero no pasa de ahí. El destino de España, hoy, en el siglo XXI, tiene que tener en cuenta la necesidad geopolítica que supone la pertenencia a Europa.
es una necesidad de supervivencia. Ya no es que nos guste o no nos guste, a mí sí me gusta. Que España es Europa, porque además es una realidad, y no es desde el año 86 que entramos en la Unión Europea, sino que lo somos desde Altamira. Estamos, pero independientemente de que nos guste o no nos guste más o nos guste menos, es una necesidad de supervivencia. Ninguna nación hoy día en el siglo XXI por sí sola puede hacer frente al capitalismo y a la globalización. Ni siquiera Alemania, ni siquiera Francia, ni siquiera Alemania y Francia juntas podrían. No tienen la capacidad, ni la potencia, ni económica, ni militar para poder hacer frente a lo que es el capitalismo global hoy, en el siglo XXI. En el siglo XIX se podían hacer estas cosas. Y hasta el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, se pudo hacer a principios del siglo XX. Pero hoy no. Hay que entender y comprender el mundo en el que vivimos tal cual es. Que no es el del siglo XX, sino que es el del siglo XXI. Entonces, cualquier intento de combatir el sistema, que es lo verdaderamente importante, el sistema global, el capitalismo global, sería ahogado. Literalmente ahogado, boicoteado, y iría a una guerra si fuera necesario, si no se dirige por una fuerza geopolítica lo suficientemente potente como para hacer frente al enemigo. Y eso lo he dicho en otras ocasiones, pasa por una alianza con Rusia, una alianza euro-rusa, de Europa y Rusia, fuera de la Unión Europea, porque la Unión Europea, si España es una colonia de la Unión Europea a su vez es una colonia de Estados Unidos. Con lo cual estamos completamente atados de pies y manos y así es imposible dirigir ninguna política nacional, ni de la economía, ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni política de independencia, ni de energía, ni militar, ni de ningún tipo. Entonces, todas estas historias, todo este sainete de separatistas, de separadores, de tal, todo esto es además una historia que está llena de embustes, de mentiras. Y hay que desvelar todo esta maraña, ¿no? Hay una cosa que está clara, el Estado de las autonomías es un desastre. En eso estamos todos hablando. Un desastre total, absoluto. Pero, cuidado, las autonomías no lo han montado los separatistas. Es más, voy a decir una cosa que puede escandalizar. Hoy día en España, los únicos que tienen un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega, son los independentistas. Ellos sí tienen un proyecto. Y van paso a paso camino de lograrlo. Y harán todo lo posible por conseguirlo. Pero enfrente de ellos, el problema no son ellos. El problema es que enfrente de ellos no hay un proyecto que les haga frente. El único proyecto que hay es el artículo 155 de la Constitución. Y que si el Código Penal dice que no sé qué, y la Constitución dice que no sé cuánto, y el título octavo no sé qué. Pues si eso es todo el discurso y todo el proyecto que hay frente al proyecto de los independentistas, pues es bastante débil, ¿no? Las autonomías no las montaron los separatistas, las autonomías las montó el Gobierno Central de España. Fue el que montó el Estado de las autonomías. Y en todo caso, son una dificultad actual para vertebrar España de una forma correcta porque han multiplicado por 17 todos los egoísmos politiqueros. Entonces, no es posible vertebrar España sin, esto hay que tenerlo en cuenta, sin un cambio radical, cambio de régimen. Si no, dentro del régimen es imposible. Decía antes unidad en la diversidad. ¿Qué significa esto? En España, cuando hablamos de España o los españoles, decimos el pueblo español, para entendernos. Pero realmente en España no hay un pueblo, hay varios pueblos. Están los vascos, están los catalanes, están los castellanos, están los gallegos. Son realidades, son hechos, son algo objetivo. El pueblo vasco no lo inventó Salinorana. Es que el pueblo catalán no lo ha inventado este imbécil de Puigdemont. Los que tienen muchos siglos y una historia de muchos siglos. Y que están además representados en el escudo de España desde tiempos inmemoriales, desde la noche de los tiempos. Por lo tanto, esa es la realidad de España, o de las Españas, como se decían en la época del Imperio Español, que se decía las Españas, reconociendo esa pluralidad de pueblos y de territorios o de regiones, o como lo queramos llamar. Por lo tanto, hay pueblos, hay culturas, hay lenguas, hay formas de ver la vida y de identidades, como queramos llamarlo, y la idea de la unidad de España tiene que respetar estas identidades para que realmente esto funcione y funcione de una forma duradera y estable. Evidentemente siempre se puede recurrir a la mano militar, que puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no. Ahí tenemos el ejemplo de Yugoslavia. Yugoslavia funcionó unida mientras vivió el mariscal Tito. Muere el mariscal Tito y aquello explotó. Explotó porque Yugoslavia, en cierto modo, bueno, sí, en cierto modo no es una creación de Versalles y era un estado artificial y es imposible obligar más que por la fuerza a pueblos que se odian entre sí, como eran los de Yugoslavia. Solamente lo puedes hacer mediante la bota de un tío como era el mariscal Tito. Evidentemente no tiene nada que ver Yugoslavia con España. No quiero que se haga esta comparación porque no tiene nada que ver. Pero quiero hacer ver que cuando estamos hablando de estos temas son temas que tienen un trasfondo mucho más profundo que simplemente una cuestión de aplicación del orden, como el que se salta un semáforo en rojo y hay que poner una multa.
Eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Bien, el enemigo actual prioritario, de verdad, no es... Hace poco estábamos obsesionados con el Islam, ya no se ha vuelto a hablar del Islam. Ahora está todo el mundo que no habla de otro tema más que del tema de Cataluña. Dentro de un tiempo pasará, como el tema del Islam, que hace unos días no se hablaba de otra cosa. El enemigo verdaderamente es el sistema, como siempre es el capitalismo, y es la degradación ética de toda la gente. Y el peor error es caer en su dinámica. La Falange nace, a mi modo de entender, aparte de la parte del sindicalismo, que Carlos conoce muy bien, que lo que pretende es elevar la clase trabajadora a clase nacional, nacionalizar la clase trabajadora, para que no haya más que una clase que es la de los trabajadores, como decía Manuel Edilla, que no haya más clase que la de los trabajadores. Aparte de esa dimensión del sindicalismo nacional, está la idea de España que tenía la Falange, que viene de la generación del 98, que tiene influencia orteguiana, etcétera, etcétera, y que, a mi modo de ver, es una idea de amor, de unidad, sobre la armonía y la reconciliación entre los pueblos, los hombres y las tierras de España. Es decir, hay un reconocimiento de que hay tierras, hay territorios, hay pueblos, y es una idea de reconciliación, no de odio enconado. Por lo tanto, no hay peor enemigo en estos temas que el odio, el desprecio, el insulto o la imposición de unos pueblos sobre otros o de unos pueblos contra otros. Esto sí que hay que procurar no caer en esto, porque entonces ya sí que le habremos hecho un gran favor al sistema. Y hay que reconocer que las cosas tienen causas, y hay que analizar las causas de por qué se producen los movimientos separatistas, que tienen un origen como todo, porque nada surge por generación espontánea, ni porque sí. Todas las cosas obedecen algo. Ahora se celebra el 100 aniversario de la Revolución Rusa. Vamos a ver, la Revolución Rusa no surge porque sí. La Revolución Rusa no es independiente a cómo vivía la gente con los zares. Y podemos simpatizar más con los zares que con los bolcheviques, indiscutiblemente. Pero no podemos perder el hecho objetivo de que si se produce una revolución como fue la Revolución Rusa, es porque la gente no estaba viviendo bien con los zares, se morían literalmente de hambre. Por eso la Revolución Rusa fue un éxito. Y si no hubiese sido así, pues a lo mejor no hubiera existido, o no hubiera sido tan cruenta, o tan cruel, o tan sanguinaria como fue la Revolución bolchevique. La Revolución Francesa surge no porque sí, sino como contestación al antiguo régimen y el despotismo de la monarquía absoluta. Y luego derivó en otro despotismo, que es el despotismo ilustrado, en la guillotina y en el terror, y en algo mucho peor aún. Fue peor el remedio que la enfermedad, pero surge en reacción a algo. En todo, en cualquier movimiento filosófico, las corrientes irracionalistas surgen frente al racionalismo. El Renacimiento, que pone el centro en el hombre, surge ante la idea medieval que ponía el centro en Dios. Ya no entro en qué es mejor o qué es peor, simplemente todo surge porque, como reacción o como respuesta a algo anterior. Los movimientos separatistas no son una excepción. El propio José Antonio dice: el nacimiento del socialismo fue justo. ¿Por qué? Pues porque antes del socialismo había niños que estaban trabajando en las fábricas. La conquista de las 8 horas hoy nos parece algo normal, pero entonces era algo impensable, que se pudiera trabajar 8 horas, era algo impensable. ¿Cómo no va a ser justo el nacimiento del socialismo y del sindicalismo revolucionario? Claro que sí, y esto lo dice José Antonio. Otra cosa es que luego el socialismo en el marxismo deviene en un materialismo histórico y filosófico y tal, pero es lógico que surgiera un movimiento social frente a lo que era un capitalismo extremo. Bueno, pues los movimientos separatistas se radicalizan como consecuencia de que antes hubo un centralismo en España, que viene primero históricamente con los Borbones, con esa desgracia que es la dinastía borbónica, con el primero de ellos que fue Felipe V a principios del siglo XVIII, y después, peor, mucho peor que con los Borbones, fue con los liberales, con Isabel II, con la derrota de los carlistas, que tenían una idea de España muy diferente a los liberales. No pensemos que es solamente una cuestión dinástica. Tanto la guerra de sucesión entre los partidarios de los Borbones y los partidarios de los Austrias, primero, y luego las guerras carlistas, se está enfrentando no solamente una dinastía a la sucesión de la corona de España, sino que se están enfrentando dos modelos, dos visiones y dos ideas completamente diferentes de España y de cómo hacer o estructurar España. Y en ambos casos es derrotada la España tradicional. En ambos casos es derrotada la España plural que representó lo que fue el Imperio Español, que tanto añoramos, ¿no? Pues era así, el imperio de lo que fue la monarquía hispánica a lo largo de los Austrias, fundamentalmente de todo el reinado de la dinastía de los Austrias, es de hecho, aunque no se nombrara así, pero era de hecho una estructura federal, donde se reconocían los territorios y cada territorio tenía sus cortes, sus leyes, sus fueros, su gobierno, todo. Y nunca ha estado más garantizada en nuestra historia la unidad de España que entonces. Es que eso en realidad es lo que es el imperio. El imperio es un gobierno sobre muchas naciones. Exactamente. Compatibles entre ellas, pero también diferenciadas. La diferencia entre imperio y imperialismo. Reconociendo todo eso, ¿no?
Entonces, siempre que hay un enfrentamiento, una guerra, cualquier tipo de enfrentamiento, hay que tener en cuenta que la primera víctima de todo enfrentamiento siempre es la verdad. La verdad histórica es la primera víctima de todo enfrentamiento. Y aquí mienten todos. Mienten los separatistas y mienten los constitucionalistas. Mienten todos. Porque cuando Esperanza Aguirre dice que España nace en 1812, ¿eso qué coño es? Es que solamente hablamos de las mentiras de los separatistas. Y decir que España empieza en 1812, como dice esa patriota de Ojalata, que es Esperanza Aguirre, ¿eso es verdad? ¿O eso es una mentira? Joder, pues mienten todos. Y como esas muchos más. Como esas muchas más. Entonces, mienten todos. Los unos y los otros. Y hay que decirlo. Y hay que desmontar todas las mentiras. Las de los unos y las de los otros. Porque si solamente desmontamos las mentiras de unos, pues no estamos diciendo toda la verdad. Y aquí el problema es que cada uno, los separatistas por un lado, los constitucionalistas por el otro, como los senadores, o como me da igual como los queramos llamar, los que defienden la Constitución o el gobierno o el Estado español, que tenemos, tan bonito y tan maravilloso, cada uno señala solo las mentiras del contrario, pero ninguno reconoce las propias. Esas se ocultan, esas se callan. Pero tiene que haber alguien que diga, oiga, estos mienten y estos también. Estos dicen esta y estas mentiras. Y estos dicen esta y estas mentiras. Alguien tendrá que decirlo. Pues digo yo que este es un buen lugar para decirlo. Hay otra mentira que es la contraria a la de Esperanza Aguirre, que dice que España nace en 1812 por la Constitución de la Pepa de las Cortes de Cádiz de 1812. Hay otra cosa que tampoco es cierta. España existe desde siempre. Pues mire usted, no. Lo que existe desde siempre es la península ibérica. Pero España no. España, según los libros de historia del bachillerato del franquismo, que algunos estudiamos, dice que nace con el compromiso de Caspe con los Reyes Católicos. Por lo tanto, no tiene miles de años. No nace con Atahualpa, ni con las cuevas de Altamira, ni con los iberos, ni con los celtíberos. Nace con los Reyes Católicos como Estado-nación, como Estado y como nación. Moderno, ¿no? En la edad moderna. Por lo tanto, antes de Roma, voy a hacer un recorrido muy rápido sobre la historia de España, lo que había eran tribus, las tribus celtíberas. Los romanos sitian en Numancia, eran celtíberos, ¿no? Evidentemente, ni hablaban español, ni el castellano, y faltaban muchísimos siglos para que naciera el castellano o el español. Después de los celtas, o de los íberos, o de los celtíberos, llega Roma. Llega la romanización, y la Hispania romana es en realidad una colonia del Imperio Romano. Tampoco se hablaba el castellano, porque los romanos nos traen el latín, y unifican todas las muchas lenguas indoeuropeas que se hablaban en la península, de base céltica, les unifican por el latín, que nos lo traen los romanos, que son los que nos aportan el latín, del cual parten todas las lenguas romances que se hablan hoy en España, a excepción de la vascuence. Entonces, primero, los romanos no llegan a romanizar toda España, toda la península, porque la parte vasca no la llegan a romanizar del todo. Había un montón de tribus que estaban oficialmente sometidas de manera formal a Roma, pero eso no es España. Eso es la Hispania romana. Por cierto, Lusitania estaba incluida en la Hispania romana, no era parte. Lusitania estaba incluida en España, pero no era realmente lo que se puede decir España como tal. Luego, la identidad española tiene estos tres grandes componentes: el celta, o hispano-celta, el celtíbero, el romano, el hispano-romano, y el visigodo, el germánico, que es el godo o visigodo. Cuando llegan los visigodos a España, hay historiadores que dicen, no sin falta de razón, que el reino visigodo de Toledo es el primer estado unificado hispano. El primer estado hispano unificado, no sin falta de razón. Pero vamos a ver, esto hay que matizarlo. Yo no digo que no sea así, pero hay que matizarlo un poco, porque ni los visigodos hablaban español, ni tampoco llegan a dominar completamente toda la península, porque de nuevo los vascos tuvieron muchos problemas con ellos, no los llegaron a someter del todo, y tenían continuamente guerras con ellos, ni existía realmente una conciencia de España como tal, porque en realidad había dos Españas: estaba la España visigoda y la hispano-romana, que era la población anterior a la llegada de los visigodos. Pues los visigodos, cuando llegan, son eso, unos recién llegados. Aquí había una población hispano-romana. Entonces, realmente los visigodos, ¿qué son? Son una nobleza, una élite goda, que se establece sobre una población hispano-romana anterior y la domina, siendo numéricamente en población minoritaria sobre la población mayoritaria, que era la hispano-romana. La domina, ¿no? Entonces es una élite que la domina. Pero, ¿hasta qué punto eso es España como tal? Luego viene la Reconquista. Todos los siglos, 800 años que dura la Reconquista, porque realmente la invasión de 711 es la que trastoca lo que sí podía haber sido el reino visigodo de Toledo como un estado hispano unificado, pero la Reconquista va a suponer que surgen
de los diferentes núcleos de resistencia y diversos reinos, ¿no? Entonces ahí ya cambia por completo lo que es la historia de España. La Reconquista es todo lo contrario de la unidad de España, en el sentido de que son varios siglos de diferentes reinos que a menudo están peleados y guerreando entre sí. Vamos a ver, tenemos la idea de que todos los reinos van a la una contra el invasor, y esto es verdad, pero también es verdad que los reinos cristianos a menudo guerreaban entre sí, porque tenían intereses opuestos muchas veces, lenguas distintas, intereses opuestos y con guerras entre ellos. Con lo cual, bueno, existía un mito movilizador, que eso sí es cierto, que era recuperar el reino visigodo de Toledo para expulsar a los invasores musulmanes. De tal manera que, estrictamente hablando, solo podemos hablar de España, como decían los libros de historia del franquismo, de la historiografía franquista, a partir de los reyes católicos, con la unión de las coronas de Castilla y Aragón, y eso, que el reino de Navarra no se incorpora hasta después de 1512, porque en 1492 Navarra no está unida. Y cada uno de estos territorios o reinos con sus cortes muy autónomas, con sus fueros, con sus leyes, con sus instituciones, que eran respetadas y que los reyes tenían que jurar para ganarse el apoyo del pueblo. Tenían que jurarlas. Con lo cual, realmente durante todo el reinado de los Austrias, es decir, durante el Imperio Español, cuando realmente la idea de España, como entonces se decía las Españas, cobra mayor solidez. Porque se hace de una forma, como he dicho, con diversas cortes y fueros de una manera muy distinta a que luego traen los Borbones, que nos traen desde Francia con Felipe V, ¿no? Bien, yo soy muy largo hablando. Cuando digáis acabó, me cortáis y se acabó. Carlos, porque yo si no, me puedo tirar aquí hasta las 11. Te aguantamos un poquito más. Así que, de verdad, me cortáis porque yo tengo cuerda para rato. Vamos a meternos ahora, porque creo que el tema lo merece, con lo que es la actualidad. Hemos hecho un recorrido histórico muy rápido y ahora vamos con lo que es la actualidad, porque claro, si no hablamos de la actualidad, pues evidentemente no tenemos que hablar de ello. Hoy se ha declarado una estrafalaria declaración unilateral de independencia por parte de algunos partidos del Parlamento de Cataluña. Que se declare la independencia no significa que sean independientes, como he dicho antes. O sea, yo, de verdad, me vais a perdonar, pero es que cuando me hablan de independencia a mí me da la risa. Hay gente que da mucho miedo o vamos a ver, no quiero decir que no estoy quitando importancia al tema, cuidado, que no se me entienda mal. Pero hay gente que bueno, es que a mí me da la risa. Porque vamos a ver, vuelvo a repetir, si España no es independiente, ¿cómo lo va a ser Cataluña? Si es que yo creo que ellos mismos no se lo creen. O sea, esto lo utilizan más como una forma de chantaje permanente al Estado, que no porque realmente se vayan a creer que van a ser libres independientes. Porque ellos mismos aspiran a seguir dentro de la Unión Europea. Otra cosa es que eso pueda ser o no pueda ser. Pero es que, aunque pueda ser, ¿cómo van a ser independientes dentro de la Unión Europea? Pues serán igual que España, solo que más pequeñitos, con lo cual menos independientes y menos libres que España. Es imposible que sean independientes y que se pueda tomar en serio una independencia de Cataluña. Es absolutamente estrafalario. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, pues un llamamiento a movilizarse, reclamando una regeneración política que acabe con esta partitocracia podrida y con el régimen fallido, que eso es lo que es el régimen actual, el régimen fallido del 78, cuya irresponsabilidad nos ha llevado a una ruptura social y territorial que va a necesitar años, eso sí es cierto, va a necesitar muchos años en volver a unirse. Entonces, si nos quedamos solamente en criticar, por eso el título ni separatistas ni separadores, a los separatistas, nos quedamos con una parte del problema. Pero aquí la crítica fundamental tiene que ir contra este régimen. Porque los separatistas no serían nada sin este régimen. Porque son hijos de este régimen. Igual que los que están en el gobierno de España y los que están en los ministerios y en el Estado español. Por lo tanto, la crítica fundamental es del 78. Y los que no lo hagan se están equivocando. Porque el régimen del 78 es un régimen, todos lo sabemos, no voy a decir nada que no sepáis ya. Pero conviene recordaros, un régimen indolente, con este gobierno y los anteriores absolutamente incapaces pues, de emplear los instrumentos y los medios que le confiere el ordenamiento jurídico vigente para restablecer el respeto a su propia legalidad. Ni siquiera son capaces de eso. El gobierno lo que hace es que se entrega las disquisiciones jurídicas de leguleyos y de jurisconsultos sobre la validez del referéndum o la hipotética declaración unilateral de independencia que se ha dicho hoy, cuya fuerza son los hechos consumados, la política de hechos consumados. Y la burla a todo principio de legalidad. Y evidentemente no hay observancia de la ley que valga sin sanción, coerción o lo que sea menester. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Este es un régimen, además, que es una partitocracia y cuya partitocracia y sus cálculos electorales
y también los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones financiados con cargo a los presupuestos públicos, se mueven en la tibieza. Siempre se mueven en la tibieza. Los constitucionalistas, el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE, mareando la perdiz con el artículo 155 de la Constitución. Pero es un régimen, como digo, de iniquidad, cuyos poderes públicos, como la Fiscalía o como la Administración de Justicia, no buscan o no hacen caer el peso de la ley sobre los cabecillas de la insurrección, de los separatistas. Puigdemont, Junqueras y todos los patriarcas del clan Puyol, que han podido votar todos ellos tranquilamente, delante de focos y cámaras, una consulta que el gobierno decía, un referéndum que el gobierno decía que era ilegal. Y sin ninguna carga policial para ellos, Para ellos no ha habido ninguna carga policial. Incluso diciendo desde Moncloa, negando que había existido este referéndum. Evidentemente ha tenido lugar, porque lo que han hecho no ha sido más que ridículo. Y además un ridículo internacional. Van a pegar a la gente que quiere votar, pero a los cabecillas de la insurrección no les tocaron un pelo. Joder, podrían haber hecho al revés. Digo yo, no sé, teniendo en cuenta que además que el referéndum no tiene ninguna validez. Es decir, que da lo mismo que hagan el referéndum, porque es lo mismo que se echa una partida de cartas. Porque si no tiene ninguna validez, no tiene ninguna validez. Da igual que salga que sí, que no, y el porcentaje que salga. No tiene validez, no, ya está. Pero en lugar de detener a los cabecillas de la insurrección, van a pegar a la gente que quiere votar. Otra cosa es que esto se haya exagerado también, el tema de las cargas policiales, y evidentemente, como ellos manejan la comunicación mucho mejor que el gobierno del PP, pues en lo que trasciende al mundo entero es que el Estado español opresor, tal cual, lo que ya sabemos, ¿no? Aparte de haber cometido todo tipo de desmanes y atropellos en su larga carrera, que llevan ya desde el año 78, hacia esta independencia imposible. En el mismo caso, lo de Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, colaborador necesario del referéndum ilegal, que tras la citación de la Audiencia Nacional han salido, pues evidentemente, como todos estos, de rositas y sin cargos. Es un régimen actual laxo, cuyo código penal, de manera premeditada, no tipifica como delito la proclamación de la secesión de un territorio de España, a no ser que vaya acompañada de violencia. Porque claro, cuando se dice es que el Código Penal tipifica el delito de sedición, sí, pero dicen que si va acompañado de violencia. Con lo cual esto ya queda interpretación de los jueces, porque si no va acompañado de violencia, no sería considerado como un delito de sedición. Violencia de tumulto, no violencia orgánica ni violencia espiritual, sino... Claro, es que esto que es violencia, pues ya queda a criterio de interpretación de los jueces, ¿no? Y como decía antes, es un régimen fallido en el Estado autonómico y sus instituciones. Es un régimen indigno, que la ley y el orden público, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, los ha denigrado y los ha humillado. Entonces, pues vosotros me diréis qué grado de legitimidad puede tener este régimen. Es un régimen embustero, que se proclama aconfesional, pero al mismo tiempo financia con cargo al erario público a la Iglesia Católica, cuya conferencia episcopal se solidariza con sus hermanos de fe de la Iglesia Separatista de Cataluña, y adoptan para sí el discurso liquidador de España. Es un régimen pastelero del consenso, cuyo jefe del Estado, el rey Felipe VI, quien al igual que su predecesor Juan Carlos I, ha compadreado con los separatistas hasta bien recientemente. Por más que ahora digan, uy, qué contundente ha estado en el último discurso que dio en la tele, en la televisión, ha estado hasta muy recientemente de compadreo con todos los separatistas y ha pedido siempre el diálogo con ellos, por mucho que se engole ahora y que una corte de plumillas celebre su última alocución televisiva con un discurso que no ha sabido, que además no ha escrito él, porque no escribe sus discursos, pero que está hecho a la medida del gobierno desacreditado de Rajoy. Es un discurso hecho a la medida del gobierno de Rajoy, el que pronunció el rey. Es un régimen abyecto que abandona y desprotege a nuestros compatriotas catalanes ante el intento de secesión y por ello es ilegal e ilegítimo, por todo lo que he dicho, ¿no? Entonces, si los separatistas se pasan por el forro la legalidad y este régimen se lo permite, por connivencia o por incapacidad, tenemos que rebelarnos contra todos ellos, no solo contra los separatistas, sino también contra el régimen, contra los constitucionalistas. Y por eso hay que ir más lejos, recortando, como he visto, a mí me ha gustado, lo he visto en Oviedo, cuando estas manifestaciones ha habido alguna asociación a favor de la unidad de España, que han salido con la bandera de España
recortando el escudo, ¿no? Como se hacía en los países del este de Europa, cuando tenían una estrella roja y tras la caída del muro de Berlín hicieron un agujero en la bandera para quitar la estrella roja, ¿no? Pues esto lo han hecho en Oviedo algunos, ¿no? Que bueno, a mí me parece una idea original porque es una forma de hacer más visible el rechazo al régimen del 78. Entonces, recortando el escudo monárquico borbónico de las banderas constitucionalistas. Y es, por lo tanto, importante de esta forma prevenir a los compatriotas, tanto catalanes como del resto de España, de las intentonas de neutralizar y ahogar este clamor espontáneo que ha surgido en toda España, que acabe siendo neutralizado por el constitucionalismo y por los constitucionalistas, que es el que nos ha traído hasta hoy y hasta el desastre que vivimos en estos días, ¿no? El último discurso del rey, o el llamamiento oportunista del representante del PP en Cataluña, Albiol, representante del PP allí en Cataluña, a participar en las manifestaciones convocadas por organizaciones cívicas en Barcelona estos días, para luego ponerse ellos a la cabeza de la pancarta junto a la presencia de otros dirigentes o prebostes del Partido Popular, no son más que maniobras arteras para amarrarnos al régimen. Esto ya pasó con lo de Miguel Ángel Blanco, con el famoso espíritu de Hermoa, ha pasado muchas veces. Pasó también cuando la época del terrorismo de ETA, los años del plomo, y el 11M. las manifestaciones del 11M, las asociaciones de víctimas del terrorismo, siempre lo mismo. Detrás de estas manifestaciones, que evidentemente el PP no va a ser tan ingenuo de convocar en nombre del PP. Para eso hay asociaciones, como eran muchas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que estaban en el ambiente político, mediático, afín al Partido Popular, para no decir, esta manifestación lo convocamos el PP. No, claro. Pero luego iban ellos a coger la pancarta y a hacerse la foto. Y a rentabilizar políticamente esas manifestaciones de justa indignación. Ahora se quiere hacer lo mismo, por lo tanto hay que prevenir a la gente de esto, ¿no? Para amarrarnos a este régimen. Y a todo esto, ¿qué hacen los miembros del partido en el gobierno en esas manifestaciones cuando lo que deberían hacer es estar conminando a sus colegas, empezando por su líder Rajoy, a cumplir con su deber, cosa que no han hecho y que no hacen? Pero además no basta con movilizaciones puntuales, sino que hay que ir a un curso creciente y sostenido de movilizaciones en las calles de Cataluña y de toda España frente al régimen, concentradas en acciones directas como el asedio a las sedes de la partidocracia y del gobierno. Los catalanes y todos los españoles, ante el abandono del régimen, deberían pensar en constituir sus propios órganos de representación al margen de estas instituciones podridas y de los partidos que aspiran a realojarse en ellas. Y la respuesta debería ser una insurrección popular española para articular de alguna forma pues, la resistencia, ¿no? La resistencia frente a este régimen del 78 a través de la autoorganización en asambleas, pues para la lucha por la defenestración de este régimen, de sus traidores, y por el advenimiento, por qué no decirlo, de una tercera república española. Y cuando se dice esto, pues hay gente que automáticamente se le enciende algo ahí dentro y dice, ¡uy! ¿La segunda? No, la tercera. La tercera no tiene por qué ser una reedición de la segunda. ¿Vale? No tiene por qué. El pasado no tiene por qué volver. No, para los nostálgicos de la segunda entiendo que sí, pero para los que no somos nostálgicos de la segunda, pues cuando hablamos de la tercera lo que queremos es un cambio de régimen total, porque la monarquía forma parte de este régimen, como ya hemos comentado, ¿no? Bien, si me seguís aguantando y seguimos un poco con el democrático sainete de los independentistas y de los constitucionalistas, creo que es difícil no tomarse como lo que son payasos de circo a todos estos políticos en este sainete entre unos y otros. No se trata de quién tiene la razón, que por supuesto entre los políticos actuales ninguno tiene la razón, porque todos son igual de miserables, sino de observar cómo ambos tratan de presentarse como superdemocráticos. Todos, unos y otros. Es más, ambos hacen sus actuaciones justificándolas en defensa de la democracia, los unos y los otros. Y por supuesto, cuando se defiende la democracia, siempre se miente y se engaña. Esto es así. Entonces, hay dos posiciones al respecto de este tema. Por un lado, los independentistas. Ellos justifican todo en base a que lo que se vota es democrático. Votar es democrático. Lo democrático es votar, como dijo Puigdemont, ¿no? Y con esta idea se pretende indicar que si no se les deja votar o no se obedece al voto, eso es antidemocrático, puesto que el voto es lo que es sagrado en democracia.
Con semejante base, los contrarios a esto no pueden negar el voto como algo esencial en la democracia, porque claro, si eres demócrata, tienes que asumir que el voto en democracia es sagrado, es esencial. Y entonces tienen que utilizar otros argumentos. Entonces, primero niegan que vote el pueblo, pues solo lo haría el pueblo catalán y no el español. Pero este argumento es un poco complicado, primero porque tampoco quieren ni permiten que vote todo el pueblo español el proceso de independencia. Porque de hacerlo, aunque ganase el no, se conocería el voto del pueblo catalán según sus votos en el recuento del escrutinio en Cataluña, y eso no les interesa en absoluto. Que se sepa la realidad de cuántos catalanes están a favor de la independencia, no les interesa que se sepa, porque se descubriría que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Y además, negar el derecho a votar a los catalanes sobre su propio destino, por no ser eso, es francamente poco democrático y se presenta pues, como una tiranía del resto de España contra él. Así pues, ese argumento no lo usan y toda la oposición se basa en la Constitución, ¿no? O sea, en la legalidad, es el argumento que utilizan enfrente. Curiosamente, no se puede basar en decir que la independencia de Cataluña no es aceptable bajo ninguna condición. Esto no lo dicen. Los que están enfrente no lo dicen. Pues decir eso no sería democrático. Claro, sería decir que ni con el voto favorable, con un sí, de todos los españoles se debería aceptar. Y eso sería negar la democracia. Porque si la mayoría de los españoles dijeran que sí, había que aceptarlo, ¿no? Lógica democrática. Por supuesto, los independentistas no aceptarían que se votara temas que a ellos no les interesen. Los independentistas, ni el gobierno de España tampoco. Como si la gente desea, por ejemplo, más inmigración. Esto no, para esto no es referéndum. ¿Quiere usted más inmigración? No, para esto no nos consulta. Solo apoyan que el voto es sagrado en los temas y en las condiciones que ellos quieran. No en las que pida el pueblo, sino en las que ellos nos impongan. Porque jamás van a defender un derecho de referéndum para temas que no les interesan. Y luego hay otro factor. Si el supuesto referéndum se realizara legalmente y saliera el no a los independentistas, aunque saliera el no, al cabo de otros 4 años, volverían a reclamar otro referéndum y así siempre hasta que saliera el sí, como pasó también en la Unión Europea. Y una vez que ha ganado el sí, entonces ya sí, ya no se puede hacer más referéndums. Una vez que ha salido el sí, ya no pedirá hacer otro referéndum para volver otra vez a España. Es decir, todo es hipocresía en democracia. Por parte de todos, de los unos y de los otros. Porque luego está al otro lado, el de los constitucionalistas, los que se basan en la legalidad, en la Constitución. Y lo hacen con otra afirmación, que es la de Rajoy, que dice: lo que no es legal no es democrático. Solo es democrático lo que es legal. Y esto lo dijo el mismo día, lo dijo Rajoy el mismo día en que se votó a aprobar el referéndum en el Parlamento de Cataluña. Es evidente que todo régimen así sería democrático, porque todo régimen tiene leyes, tiene un ordenamiento jurídico. La Rusia, la antigua URSS, la España de Franco, tenía un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, era legal y por lo tanto, según Rajoy, sería democrático. Porque todo régimen tiene leyes que quiere cumplir y hacer cumplir. Todo, cualquiera. Y además, la propia democracia ha nacido siempre en contra de las leyes del régimen anterior. Por ejemplo, la Revolución Francesa que mencionaba antes se hizo en contra de la legalidad del régimen anterior, del antiguo régimen, del que había antes de la Revolución Francesa, en 1789. O, por ejemplo, el Tercer Reich se hizo de forma legal. El cambio de la República de Weimar al que fue el Tercer Reich fue absolutamente legal. No se cometió ninguna legalidad en ese cambio. Por lo tanto, si era legal, era democrático, según Rajoy. Es evidente que lo que quiere decir Rajoy es que una vez que la democracia domina el sistema, su ley es ya sagrada y es la única que es democrática. Así que la ley democrática justifica la democracia y la democracia impone su ley. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Dado que la Constitución se puede cambiar por el voto, no debería haber ninguna verdad objetiva. Ninguna posición o ninguna idea propuesta que no fuera aceptable si se impone por el voto el cambio en la Constitución. Para evitar esto, en algunos países se prohíbe cambiar algunas cosas de la Constitución, aunque el voto mayoritario sea para cambiarlo, con lo cual se contradice la propia base de la democracia. La mayoría de los países prohíben posiciones políticas, incluso si se proponen sus ideas a base de un cambio en la Constitución. Por ejemplo, si yo, imaginaros, si alguien
propusiera cambiar la Constitución democráticamente para implantar un sistema de la nacionalidad española, digamos, en base al origen racial, en base a la raza, palabra maldita hoy día, automáticamente quien propusiera eso sería llevado a la Fiscalía por discriminación, aunque se esté pidiendo algo legal, que es cambiar la Constitución legalmente, de una forma legal. Vamos a cambiar el ius soli por el ius sanguinis, que ahora se está debatiendo en Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? La nacionalidad la da la sangre, la pertenencia a un pueblo, no el hecho de dónde uno reside y dónde uno ha nacido. Yo he podido nacer en un avión, y entonces ¿qué soy? ¿Ciudadano del mundo? He podido nacer en un barco en alta mar, entonces ¿qué soy? ¿Soy amigo de los peces o qué soy? Pues evidentemente yo soy... En realidad la democracia es eso, si es la fuerza del pueblo, el pueblo es un concepto étnico. No conozco ningún pueblo que uno sea rubio, el otro chino, el otro amarillo. Eso puede ser una convivencia, o sea, es étnico. Igual que el concepto de nación también es étnico. Claro, evidentemente, es un hecho objetivo. Pero eso no quiere que se influya negativamente contra otras personas. No, en absoluto. Es el ius sanguinis, como decía. Es decir, todo es una total contradicción entre unos y otros, entre los demócratas, porque todos son demócratas, eso sí, en eso están todos de acuerdo. Conclusión de todo esto es que el problema esencial es que en democracia nada es inaceptable, todo es aceptable, lo que es votable, es decir, o legal mientras se cambie la ley por el voto. Todo se puede votar, para un demócrata todo es votable. Si se consigue de esa forma, pues como ellos no tienen más principios que ese, pues todo vale. Cualquier vicio más repugnante que uno pueda imaginar, las actitudes más repulsivas pueden ser legales o votables o debatibles. Por lo tanto, lo malo de este tema no es que sean o no democráticos o que se ajusten o no a la Constitución, como dicen los constitucionalistas. Es que es inconstitucional, es que va contra el artículo no sé qué, es que va contra el artículo no sé cuántos. No, lo grave verdaderamente es que las mentiras lo son por sí mismas, con votos o sin votos, con apoyos, con mayorías o minorías. Una mentira es una mentira por sí misma, independientemente de que tenga el apoyo de la mayoría o de una minoría en un momento determinado. Por lo tanto, es curioso y al mismo tiempo denigrante ver cómo gente que se llama de Alternativa Nacional o tal, se pone a defender la Constitución y a acusar a los independentistas en base a la Constitución. Yo a mí esto me descoloca por completo y me indigna profundamente. Pero vamos a ver. Eso que lo hagan los constitucionalistas. Entonces, cuando yo hablar a alguien, que si el artículo 155, que si el título octavo, pero si es que me da igual, si es que la Constitución es un texto del sistema, igual que la Declaración Universal de Derechos del Hombre, son textos del sistema, por lo tanto me da igual lo que diga. Es que no le presto atención. El único uso que hago de este papel es un uso escatológico cuando uno se le acaba el papel higiénico. Que para lo único para lo que vale. No vale para otra cosa. Evidentemente, con esto no estoy haciendo un llamamiento a que no se incumpla la ley. La ley es la ley y hay que cumplirla porque es la que está vigente y no estoy haciendo un llamamiento a que no se cumpla la ley. Pero, hombre, de ahí a basar la unidad de España en lo que diga la Constitución como argumento, pues es un argumento muy débil. Claro, ante eso no me extraña que los otros avancen porque realmente no tienen un discurso enfrentado que sea digno o la suficiente solidez como para oponerse. Y hay que tener argumentario propio. No se puede tener argumentos prestados de otros. No se puede tomar prestados argumentos de otros. Porque esto, cuando se hace esto, se acude a la Constitución para defender la unidad de España, lo que se está dejando entrever es que uno no tiene argumentos propios. O suficientemente sólidos, o que cuando se tienen, no es necesario recurrir a un texto legal del sistema como es el de la Constitución. Entonces, como decía, esto es una contradicción importante, ¿no? Por demás, todo es un sainete, como hemos visto. Entonces, no se puede esperar nada ni de este gobierno ni de este régimen que vaya a arreglar nada. Yo creo menos que vaya a arreglar nada a este gobierno a que realmente la independencia sea real, porque era como lo que comentaba antes, ¿no? Entonces, los comentarios contra los independentistas a veces se basan en una crítica a las mentiras, a los desmanes, a las exageraciones, a las barbaridades de los independentistas, pero no se hace solamente, como decía antes, tratando de desmontar las mentiras históricas que nos han hecho tragar, ¿no? Otro infantilismo. Hombre, esto se soluciona recentralizando la educación al Estado. Y usted depende de qué Estado. Si sale el Estado de Felipe II, desde luego que se soluciona. Pero si sale el Estado de Rajoy, vamos a ver, es que esta doctrina
Se adoctrina en Cataluña y el resto de España no se adoctrina. Dicen los de Ciudadanos, es que se está adoctrinando en Cataluña. ¿Ustedes no defienden el adoctrinamiento en la ideología de género? ¿Los de Ciudadanos? Eso no es adoctrinamiento. ¿No defiende Cifuentes aquí del Partido Popular en Madrid el adoctrinamiento de la ley famosa LGTBI, X, Y, Z, que no sé por qué le traban? Eso no es adoctrinamiento, que adoctrinan todos. Pero ¿y la democracia no se adoctrina la democracia? ¿No se adoctrina continuamente en contra en fin, en la versión oficial, tanto de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, de todo, absolutamente? ¿Eso no se adoctrina por parte del gobierno y del Estado? ¿Es que el sistema económico, el sistema educativo fuera de Cataluña es mejor que el de Cataluña? Pues los informes PISA dicen que no, que es desastroso en toda España. Entonces, eso de recentralizar la educación en España está muy bien. Ya digo, si tuviéramos a Felipe II o a Carlos V, entonces sí, claro, solucionado el tema de la educación. Pero si lo que tenemos es al PP o al PSOE en el gobierno, pues ya me diréis qué clase de educación vamos a tener. No, eso no soluciona tampoco el problema. Son parches, esos son parches. Entonces eso está muy bien para que lo diga Ciudadanos o Albert Rivera. Pero hombre, alguien tiene que decir algo que sea un poco más serio, ¿no? Luego sorprende el tema este de la rapidez del gobierno cuando se produjo el referéndum o de los jueces y de la policía, pues como la rapidez en prohibir la votación, ya digo, no en detener a los cabecillas de la insurrección, sino en tratar de impedir una votación que además no han impedido. O sea, es un ridículo espantoso. Pero no se han dado ninguna rapidez, o la misma rapidez por lo menos, en perseguir la corrupción del Partido Popular, o del PSOE, o de lo que era Convergencia y Unió, de los comisionistas del 3%, del clan mafioso de los Pujol, o para expulsar al 95% de los inmigrantes ilegales que han llegado ilegalmente, o para evitar la venta ilegal de productos ilegales por inmigrantes ilegales en plena calle, o para juzgar rápidamente las estafas financieras como las del Palau o el Fórum Filatélico, que han tardado casi 10 años en juzgarse, o para evitar la venta de drogas en la calle. Hombre, si hubieran tenido la misma rapidez para todo esto, la gente tendría más confianza en la justicia. No me extraña que nadie confíe en la justicia. La ley del matrimonio homosexual todavía no ha sido resuelta por el Constitucional después de 14 años, me parece, ¿no? Como eso, tantas cosas. O sea, quiero decir, las normas, las leyes, la normativa, las reglas, no digo que no se tengan que cumplir, no digo que no se tenga que aplicar el artículo 155, que se haga, si no digo que no se haga, pero lo que quiero decir es que las reglas de un texto constitucional, de una constitución, nunca serán capaces de regular una situación excepcional, una situación de excepción. No es la Constitución la que evita el separatismo, sino la existencia de una fuerza superior, porque siempre ha sido en la historia así. Es una cuestión de fuerza, simplemente. Si el separatismo, si el gobierno de la Generalitat tuviera más fuerza, una fuerza superior al gobierno o al Estado español, la Constitución no serviría de nada, no podía evitar nada. Entonces, quiero decir, esto al final de cuentas es una cuestión de fuerza, y la Generalitat no tiene más fuerza que el Estado español. Ellos mismos saben que no es así. Ahora bien, si el Estado no hace nada, pues entonces sí, claro, pero teniendo todos los medios y todos los instrumentos a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo en estos días cómo va derivando todo esto. Otro capítulo, sabemos que el separatismo es una barbaridad, como se decía, es un crimen, y además es absurdo, y es antihistórico, todo esto lo sabemos, y está dirigido por una clase política de miserables que está a la altura de los miserables que dirigen el Estado español. No nos olvidemos también de eso. Aparte que el separatismo le legaliza la Constitución, O sea que aplicar la Constitución al separatismo es tanto como decir que las quemaduras se curan con antorchas. Sí, no, es lo mismo. Claro, es lo que exactamente lo mismo. El ejemplo de poner al pirómano de bombero. No, mire, es que el pirómano se ha arrepentido, fue el que provocó el incendio, ¿sabes? Pero se ha arrepentido y quiere colaborar a apagar el fuego, quiere hacer de bombero ahora. Hombre, es que no es muy creíble esto, ¿no? ¿Vale? Si se ha arrepentido, que se vaya a confesar con un cura. Pero, hombre, no es serio poner al pirómano que ha quemado el monte a poner a apagarlo, a hacer de bombero ahora, ¿no? En el año 79 no había esteladas. Los independentistas cabían en un taxi. ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos años? ¿Por qué ha aumentado de una forma exponencial, especialmente en estos últimos años?
el independentismo aumentado en Cataluña, debido en buena parte, no solo por ello, pero en buena parte, a las estupideces, a las torpezas, a las meteduras de plata del gobierno central. De todos los que ha habido hasta ahora, pero este ya se está llevando, todos los premios. Porque nunca ha querido comprender ni aceptar, ni menos aún corregir, pues cosas que son irritables para el pueblo catalán. Y esto hay que hacer un esfuerzo de empatía. Un ejemplo. Wert, ministro de Educación del Gobierno de España con el Partido Popular, dice: hay que españolizar a los catalanes. Yo no sé si el tradicional subconsciente, y lo que quería decir es que hay que castañarizar a los españoles, a los catalanes, perdón, porque los catalanes ya son españoles. Españolizar será el que no es español. Y aún así, yo no soy partidario de españolizar al que no es español, pero mucho menos al que ya lo es. Es que eso equivale a decir que como no son españoles, hay que españolizarles, porque no son españoles. Coño, si yo no soy catalán, pero si soy catalán y a mí me dice eso el ministro de Educación del que dice que es mi estado, digo, que te españolicen a ti, que tienes un apellido que no es español, cabrón. Y yo soy español, y tengo apellidos españoles, el tuyo no lo es. ¿Qué es eso de que me tiene que españolizar? ¿Es que yo no soy español por ser catalán? Esto es el separador. Esa declaración, esa es la de ser un separador. Hay que españolizar, es dar a entender, y además es un refuerzo para los independentistas. Claro, cuando nos tienen que españolizar, están reconociendo que no somos españoles, y por eso nos tienen que españolizar. O sea, es una torpeza, evidentemente, no lo dijo con, creo yo, con maldad, pero estas torpezas, a lo mejor en Madrid pasan desapercibidas, pero de verdad, allí no pasan desapercibidas por parte de los catalanes, y no estoy hablando de los independentistas, que a mí lo que piensas, me da igual, yo no les escucho, pero yo a los catalanes sí les escucho. A los catalanes que se sienten catalanes y españoles sí les escucho, porque son mis compatriotas. Porque a los separatistas no les escucho, pero a los catalanes que se sienten españoles sí les escucho. Y cuando uno habla con ellos, se da cuenta de que efectivamente allí se ven las cosas de una forma diferente. No digo ni mejor ni peor, pero de una forma diferente. Y que dicen cosas que son razonables, y que a veces nosotros no comprendemos o no escuchamos. Y que todo eso hace que aumentar el número, el radicalismo del independentismo, porque el catalanismo, originalmente en el siglo XIX, no fue antiespañol ni separatista en absoluto. En absoluto. Todos hablan de España. Joan Maragall, Jacinto Verdaguer. Además es un regionalismo católico. Jacinto Verdaguer era sacerdote. Todos hablan de España, pues igual que Rafael de Casanova. Todos hablan en defensa de España. Todos. Por lo tanto, el catalanismo nunca ha sido, en su origen, antiespañol. Ese radicalismo posterior es como consecuencia del centralismo extremo de los liberales. Cito un ejemplo. Cuando alguien me dice, hombre, es que esto de los separadores me suena un poco raro. Pues mire usted, un general de estos de los liberales del siglo XIX, de la época de Isabel II, no sé si fue Espartero o fue Prim, da igual quién lo dijo. Pero la frase es cierta. Para que España funcione, cada 50 años hay que bombardear Cataluña. Espartero. ¿Cómo pensáis vosotros que eso lo recibe el que es catalán y se siente español? No hablo de independentistas, del que se siente español. Que le bombardeen a tu puta madre. Hablando mal pronto, porque no tienes ni que bombardear cada 50 años. Dices que así España va a funcionar mejor, que bombardeen a Madrid. A lo mejor hay que bombardear Madrid antes que Barcelona. Eso es ser un separador. Entonces, claro, estas frases hacen muchísimo daño. Y hay que ponerse en el lugar del otro y entender que esas cosas hacen daño. Y que esas cosas alimentan al radicalismo y al independentismo. Porque aunque parezca paradójico, se refuerzan, se retroalimentan, se necesitan el uno al otro. No podrían vivir sin el uno sin el otro. Es como un matrimonio mal avenido que ni contigo ni sin ti tiene mis males remedio. Te odio y te amo, es una relación de amor-odio. Pero te necesito para vivir, porque sin ti no puedo vivir. Necesito insultarte, necesito cagarme en tus muertos todos los días. Y si me desapareces, ya ¿en qué me voy a cagar? Pues así es. Y este juego llevamos 3 siglos con esto. Ya desde que tuvimos la desgracia de que entró un Felipe V que impuso un sistema que se cargó a la España tradicional a comienzos del siglo XVIII. Pero digo, mucho peor fue lo que hicieron los liberales como Espartero y con Isabel II, ¿no? en esta línea. Entonces, hay que hacer este ejercicio de empatía desde un punto de vista precisamente español. Por ejemplo, voy a mencionar algunas reclamaciones que hacen los catalanes desde hace mucho antes de que empezara todo este lío. Reclamaciones que son absolutamente aceptables, razonables y sensatas, sin necesidad de cambiar la Constitución, que no tienen nada que ver con ninguna independencia, ni siquiera con más autogobierno ni con más autonomía, y que jamás se han siquiera contestado
ni se ha tratado de corregir, ni se han siquiera escuchado por parte del gobierno central. Creo que es interesante conocerlas, porque cuando uno habla con los catalanes que se sienten españoles y te lo dicen, pues dices, joder, pues es verdad, lo que me está diciendo tiene razón. Vamos a conocer algunas de ellas, porque es el mejor camino, el camino que tendría que llevar un gobierno, un Estado, que realmente quiera una reconciliación entre los españoles y no avivar las llamas del odio. No se trata de lo que voy a exponer ahora, sea justo o no, sino que se debería de debatir libremente y públicamente y sin trabas. Y alguien podrá decir, pues estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Pues ya veréis que no tiene nada que ver ni con la independencia, ni siquiera con mayor autogobierno, ni con mayor autonomía. Por ejemplo, Cataluña está comunicada por el norte con Francia, a través de la ciudad de Gerona, por el sur con Valencia y por el este con Zaragoza, Camino de Madrid y el resto de España. Y esas tres comunicaciones que tiene Cataluña con el resto de España son las tres por autopista de peaje. El Estado central no ha realizado ninguna de esas tres comunicaciones esenciales por autovía gratuita, cuando en el resto de España hay muchos casos contrarios en los que sí hay autovías que son gratuitas. Es más, para colmo, para mayor escarnio, de Zaragoza a Madrid es autovía gratuita, pero de Zaragoza a Barcelona es autovía de peaje. Lo mismo pasa con la comunicación de Barcelona con el interior de Cataluña. De Barcelona a Manresa, por ejemplo, otra autopista de peaje. Bien, eliminar esto sería el primer paso que tendría que hacer un Estado que trate de realmente que se interese en dar solución a lo que son reivindicaciones que son razonables y que no tienen nada que ver con el independentismo. Otra. Barcelona se comunicaba con el Vallès, donde están ciudades como Tarrasa o Sabadell, con cientos de miles de habitantes y un potencial industrial de los más importantes de España, por una carretera absolutamente infecta que debía subir y bajar la montaña del Tibidabo. Se reclamó durante años un túnel, nunca se hizo, y se tuvo que construir finalmente el túnel con capital privado y con un peaje altísimo, porque no se quiso hacer por parte del Estado. Otra. La comarca de Cerdaña estaba en invierno muy a menudo aislada del resto de Cataluña por la collada de Tosás, una carretera larga y peligrosa de montaña. Se reclamó un túnel y tampoco se hizo. Una vez más, se tuvo que hacer privado y por tanto de peaje. Y en otras zonas de España sí se ha hecho por parte del Estado túneles de este tipo. Otra. El tema del tren. Vamos a ver. Seguramente antes de hablar del tren de Cataluña habría que hablar con mucha más razón de cuál es el tren de Extremadura. Yo invito a cualquiera que coja un tren, se vaya a Badajoz y vais a ver lo que es un tren tercermundista. Y seguramente tienen mucha más razón los extremeños para quejarse que los catalanes, porque realmente son vías del siglo XIX, no es ninguna exageración, son las vías de 1800 y pico, las que coge un tren que va de Madrid a Badajoz, y es un ferrocarril lentísimo porque es antediluviano. Entonces, es una vergüenza. Esto es lo primero que habría que resolver si uno cree en una solidaridad interregional. Parto de ahí. Eso sería la primera medida. Pero también es cierto que ha habido una resistencia incomprensible por parte del Estado a la petición de un tren del eje mediterráneo que a mí me parece incomprensible. Porque no pasa por el centro. Porque el Mediterráneo y los puertos del Mediterráneo, los puertos que están en el Mediterráneo, evidentemente no están en el centro. Y entonces esto se ha ido retrasando, se ha ido dando largas, y solamente la exigencia de la Unión Europea, cuando la Unión Europea ya lo ha exigido, ha desbloqueado este tema que ha estado durante mucho tiempo bloqueado. Y sin ninguna prisa por parte del gobierno, que solamente piensa en trenes radiales, que son los que pasan por el centro. Claro, un tren del eje mediterráneo, como no pasa por el centro, ahí se deja. Sí, ya se ha desbloqueado, pero durante mucho tiempo, sí, pero durante mucho tiempo que se pidió estuvo completamente bloqueado este tema. Estoy hablando de hace 15 años por lo menos. Sí, pero quiero decir, mucho antes estuvo completamente bloqueado por este tema. Cosas que son razonables, que a mi modo de ver, no sé, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, yo creo, pienso, no sé. Como nada tiene que ver con la independencia. Yo pienso que las zonas que son más ricas de España deben ayudar a las zonas que son más pobres. Es lo justo y es lo adecuado. Pero esas ayudas tienen que ser conocidas y reconocidas y agradecidas, y tienen que ser públicas y proporcionadas. El Estado normalmente no ha querido aclarar este tema, sino que normalmente lo oculta. Bueno, simplemente que se haga público, que se sepa, ya está. Las cifras públicas y con eso ya está. Otra cuestión, el ejército no tiene un regimiento en Cataluña, de forma que todo el gasto del presupuesto militar va a otras zonas de España, porque el ejército no tiene ningún regimiento en Cataluña. Como
pero el gobierno central considera inversión en Cataluña la parte del presupuesto militar que corresponde al porcentaje del PIB catalán. Y lo más curioso es que para las inversiones en obras públicas no se atiene a la misma norma de asignar el mismo porcentaje del PIB catalán. Otra cuestión, muy polémica, lo sé. Parto de la base, lo siento, yo soy antitaurino, ¿qué voy a hacer? Pero no se trata de esto, de si quién es taurino o quién es antitaurino. Cataluña votó en una iniciativa legislativa popular la prohibición de las corridas de toros por considerarla un acto de tortura contra los animales. Esto puede gustar o no, te puede parecer correcto o no, te puede parecer mejor o peor, pero desde luego la respuesta fue, por parte del gobierno central, declarar las corridas de toros como bien interés cultural de la cultura española. Y ellos los embolados. Sí, pero también ha habido crítica contra los correbous. Sí, la crítica la permiten. Pero hay gente, hay asociaciones que han criticado ambas cosas. Pero sí, es una contradicción. Es una contradicción evidente. Evidente por parte de los que no critican los correbous. Los que los critican no es contradictorio. Es contradictorio lo que no lo critican. Que los hay algunos y los catalanistas han criticado a los toros, sí, no porque les preocupe. Sí, esto es cierto. Animal, vamos a dejarlo luego en las preguntas, ¿vale? Vamos a hacer debate. Esto existe, pero vais a ver si me entendéis lo que quiero decir. Vamos a ver. Independientemente de que Cataluña pueda volver a haber corridas de toros, vamos a ver, si tú declaras cultura española algo que hay partes de España que han rechazado, no solo Cataluña, sino antes de Cataluña, otras, como por ejemplo Canarias, donde por cierto no hubo ninguna polémica. Antes que en Cataluña, Canarias dijo no queremos toros. Y nadie les llamó a los canarios separatistas por eso, ni anti-españoles, ni anti-españoles. No hay toros en Canarias, pero nadie llamó separatistas ni anti-españoles a los canarios. Bueno, se acabó el tema, ya está. Entonces, quiero decir que si esto se rechaza por una iniciativa legislativa popular, que eso se considere como cultura española, puede hacer que los que lo rechazan digan, que solo el gobierno dice que eso es cultura española, muy bien, pues no es la nuestra. No sé si me entendéis lo que quiero decir, independientemente de lo que cada uno piense, ¿vale? Porque hay que pensar, no este es el debate. El debate no es el tema de tauromaquia sí o tauromaquia no, este es otro debate. Lo que quiero hacer es lo último que he dicho. Y esto último viene apoyado por otro tema. El PP considera, por ejemplo, el tema de la educación, considera troncal la asignatura de literatura española. Perfecto, así debe ser. Pero en cambio no incluye en la asignatura de literatura española la cultura literaria catalana y la cultura literaria y artística catalana, la literatura catalana. No la considera, la que está escrita en catalán, como parte de literatura española. Y la asignatura de ello en Cataluña no se considera de las troncales. Es decir, de alguna forma se está asumiendo por parte del sistema educativo que lo catalán no es español, que la literatura catalana no es española, no es literatura española. Es decir, es una especie de separatismo, pero al revés. Eso es lo que se llama ser separados. La literatura catalana es española. Si es catalana, es española. Y la lengua catalana es española. No se puede considerar como si fuera una lengua extranjera, o como si no fuera española. Este es un error muy grave, porque además es darle armas al otro. ¿Que no consideras la lengua y la literatura catalana como españolas? Claro, porque tú me estás dando la razón, porque no somos españoles, somos otro país. Porque tú mismo estás considerando que la literatura española es solo la que está escrita en castellano. Y la que está escrita en catalán no es española, que es de otro país extranjero. Pues también es española. Bueno, pues debería de darse a conocer. Otro ejemplo, que tú lo sabrás mejor que yo. A lo mejor yo meto la pata, lo que tengo entendido. El aeropuerto de Barcelona tiene un tráfico de aéreo, pues muy similar al de Madrid, casi igual al de Madrid, pero la sociedad estatal AENA asignaba mucho más presupuesto al de Madrid que al de Barcelona, no por necesidad de tráfico, que como digo era muy similar, sino por esa mentalidad de que está en Madrid. Este año se ha tratado de igualar algo más este tema, pero sin compensar los años anteriores de una total diferencia de presupuesto. Quiero decir, hay cosas que independientemente que uno crea que es más justo o menos justo, que tienen razón o no tienen razón, pero en principio parece que son razonables, que por lo menos se pueden dialogar, se pueden debatir, que no es una barbaridad de base, ¿no? Y ha sido desoídas por parte de aquí. Todo esto alimenta, refuerza lo otro. Hay muchas más cuestiones, pero lo importante no es tanto la concreción, sino el silencio y la ocultación de todo esto, la falta de respuesta. Esta posición tiene que cambiar si se quiere mejorar este tema, y mientras no se haga, pues no se va a evitar lo que es el distanciamiento de Cataluña de España, porque hay una cosa que no hay que olvidar. Una cosa es que los independentistas no tengan la mayoría del pueblo catalán, y es verdad.
no son mayoría, aunque ellos digan que tienen la mayoría en el Parlamento de Cataluña, pero la mayoría de los catalanes no son independentistas, y así lo creo yo también. Pero hay una cosa que sí es cierta: la mayoría del pueblo catalán tiene un sentimiento de distanciamiento de España. Incluso los que no son independentistas, en estos últimos 5 años especialmente del gobierno del PP, se han distanciado de España, incluso los que no son independentistas. Y gente que no era independentista se está empezando a plantear el cerro en estos últimos 5 años. Y es cierto que en estos últimos 5 años el número de independentistas ha crecido de una forma exponencial, se ha multiplicado por 3. Luego, algo se ha hecho mal, o muy mal, por parte del gobierno para que esto se haya producido. Y eso es lo que tendrían que analizar, qué es lo que han hecho mal. Y este problema de distanciamiento real no se arregla ni con policía ni con constitución. Se podrá impedir un referéndum que se considera ilegal, pero no se va a lograr que la población catalana vuelva a apreciar a España y vuelva a sentirse parte de España si no se aborda este tema, como he mencionado, porque si no, por más que lleves policía y guardia civil y antidisturbios, el problema va a seguir en pie. Y a lo mejor lo que consigues es que haya más independentistas. Le digo, a corto plazo los puedes ahogar si quieres, porque evidentemente la Generalitat de Cataluña no tiene más fuerza que el Estado español. Puedes meter el ejército, puedes hacer lo que quieras, pero independientemente de cómo reaccione luego la comunidad internacional, ese es otro tema aparte. Pero ahora lo que importa es que la solución sea duradera en el tiempo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Que el problema de España, permanentemente abierto, se cierre de una puñetera vez, que no estemos otros 3 siglos más con estas discusiones. Entonces, la Generalitat, los políticos de la Generalitat son miserables, no solamente por el separatismo, sino por todo. Voy acabando. No solamente por esto, sino por su corrupción, por el mal gasto y por la misma mentalidad concorde con el sistema. Y para terminar, tenía un tema que, claro, esto sería para otra conferencia, tenía pensado hablar del tema de los símbolos, el tema de las banderas, el tema de las fechas históricas, el 11 de septiembre, el 12 de octubre, que es un tema que había mucho que hablar de ese tema, pero no hay tiempo. Entonces, a modo de conclusión, cuando hablemos de España, hay que tener en cuenta una cosa: ¿qué España? Cuando decimos unidad de destino, hay que decir ¿qué destino? Cuando hablamos de unidad de España, por supuesto, unidad de España, pero ¿qué modelo de España tenemos? ¿Qué visión de España tenemos? ¿La de los liberales? ¿La de los constitucionalistas? ¿La de Ciudadanos? ¿La del Partido Popular? ¿La de Albert Rivera? ¿La de Rajoy? Esto hay que tenerlo claro. Es decir, no basta con decir España, viva España, viva España. Sí, sí, pero ¿qué España defendéis? Porque esto te lo pueden preguntar. ¿Cuál es vuestro modelo de España? ¿La España constitucional? ¿La España actual? ¿O es una España diferente? ¿Y en qué se diferencia? Quiero decir, esto hay que tenerlo claro. Porque si no, corremos el riesgo de lo que decía antes, emplear argumentos de otro, pero en un tono más radical, que es lo que hace la extrema derecha. Lo que no hizo nunca la Falange, porque la Falange tenía argumentos propios. ¿Qué hace la extrema derecha? La derecha extrema. ¿Qué hace la extrema derecha? Dice lo mismo que la derecha, pero en un tono más radical, más agresivo. Pero de fondo, el contenido es el mismo, solo que emplea un lenguaje más agresivo, más extremista. No, esta no es la idea. La idea es decir cosas diferentes, pero cosas razonables. No tener un tono más radical. Si hace falta se radicaliza, no digo que no haya que hacerlo, pero lo importante es tener un contenido diferente. Bien, la España actual, como digo, no es una unidad de destino porque no tiene ningún destino que la mantenga unida, y las reivindicaciones de la propia identidad y personalidad de los pueblos de España, de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, de los asturianos, de los franceses, no tiene por qué ser esto considerado como enemigo de la unidad de España. Como decía antes, en el Imperio Español, los diversos territorios que lo componían estaban reconocidos y cada uno tiene sus instituciones, sus cortes, sus leyes propias, y todo esto los reyes lo juraban y lo respetaban. Y nunca en la historia estuvo más garantizada la unidad de España. Hay algunos nacionalistas españoles que no defienden en realidad como pretenden la unidad de España, sino el centralismo borbónico, que nos trajeron los borbones, o liberal o jacobino, que luego vino con los militares liberales isabelinos y alfonsinos. Una España plural no termina ni agrede a la unidad de España, no lo hizo durante todo el imperio, que integraba sus peculiaridades. El futuro de España pasa, por tanto, por la defensa de una España unida y plural en una Europa federal, porque España es Europa y la europeidad de España lo es desde el momento de su formación, no desde el año 86, sino desde el momento de la formación de la nación española, y porque históricamente el elemento creador del concepto político de España como nación política fue la idea de reconquista del reino visigodo de Toledo, como dije,
que fue el primer Estado hispano unificado. Por tanto, la idea reduccionista y uniformadora de España ha provocado 3 siglos, los 3 últimos siglos, de tensiones interiores, por lo que solo su superación y rectificación puede asegurar la existencia de España como unidad en el futuro. El siglo XXI en el que nos encontramos está marcado por el enfrentamiento entre el pensamiento único de la globalización y la defensa de las diferencias y las identidades en un mundo multipolar frente al mundo unipolar que representa el de la globalización. La resistencia a la hegemonía mundialista solo vendrá de los que sean conscientes de su más larga memoria, como señaló Nietzsche. Y la de España, la memoria de España y de los pueblos que la componen, solo puede entenderse por su origen y por su futuro en Europa, que es también nuestra gran unidad de destino universal. Y para eso hay una herramienta que puede parecer chocante, que es el federalismo. Porque el federalismo es para unir. Y alguien me dirá, pero hombre, si esto ya está unido, ¿por qué hace falta el federalismo? Porque hay que unir más cosas. Porque algunos creemos que hay que volver a reunificar la península ibérica. Porque 2 naciones hermanas como España y Portugal, que llevan demasiado tiempo viviendo de espaldas, deberían de reunificarse. Porque esto también lo propuso José Antonio. Y para esto sí habría que hacer un referéndum entre España y Portugal, para unir la península. Y no solo España y Portugal. Andorra y el Rosellón, por catalanas, e Iparralde por vasco. Evidentemente, porque eso forma parte de España, todo eso. No olvidemos que el Rosellón se pierde, igual que Gibraltar, por un tratado. En el caso de Gibraltar, por el Tratado de Utrecht, y en el caso del Rosellón, que es la Cataluña Norte, que ha quedado bajo Francia, por el Tratado de los Pirineos. Por un tratado. Por lo tanto, el federalismo es la herramienta que nos permitiría unir toda la península ibérica y todos los territorios que fueron los antiguos de las Españas. Y nada más, si queréis ahora abrimos el... Muchas gracias. Antes de pasar al turno de preguntas, una pequeña salvedad, Eduardo. No nos dejemos contaminar por el sistema. España no es plural, España es variada. Plural es más de lo mismo. Plural de micrófonos, micrófonos. Plural de Cataluña son Cataluñas. Plural de Castilla son Castillas. Es variada. Si habláramos de galleta, la diríamos que es un surtido. Es lo que he querido hacer. Pero plural España no puede ser. Porque si es plural, no es una. Y si es plural, es muchas de la misma unidad. Simplemente eso. Me parece que habías levantado la mano, ¿no? Pues venga, te he visto de reojo. Vamos a ver, Eduardo, mira. Como has planteado muchísimos temas... Y más que se me ha quedado por plantear en operación. Claro, yo voy a centrarme en 2 cositas. Primero, de agravios económicos, Cataluña, poco. Porque como fueron tan malos los Borbones, ya lo he dicho, como fueron tan malos los Borbones, resulta que a partir de la llegada de los Borbones, Cataluña cambia de cara. Es decir, una zona que es una zona de bandoleros se va convirtiendo poco a poco en una de las zonas más ricas del país. El Estado liberal centralista tan malo del 19 está jugando constantemente a primar el proteccionismo para los señores productores de tela de Cataluña. Por lo tanto, no se portó excesivamente mal el centralismo borbónico del 19, que a propósito, borbónico también es el carlismo, porque don Carlos era de Borbón también, Cuando hablamos de otra idea de España muy diferente. Sí, pero que también a Borbón. Sí, que están emparentados. Que también a Borbón, no se nos olvide. Y desde luego en el siglo XX, la cantidad de agravios que ha habido en Cataluña, vamos, tremendos, La construcción, por ejemplo, de la SEAT, la cantidad de trabajadores andaluces extremeños que van allí a crear plusvalías, los capitales de los bancos de otra zona de España que están industrializando Cataluña, o sea que jolín con los agravios. A nivel cultural, a nivel cultural, el agravio, y estoy de acuerdo en que el catalán es una lengua española, pues completamente de acuerdo, pero a lo mejor el agravio lo tiene Juan Marcé porque está escribiendo en español o castellano, o lo tiene Eduardo Mendoza, o lo tiene Josep Pla, que es el hombre que más ha escrito en catalán y sin embargo estaba vetado para darle los premios por haber sido o se le vinculaba con ciertos segmentos del franquismo. O sea que cuidado con los agravios literarios. Hay muchísimos. Bien. Y ahora únicamente quería comentarte 2 cosas porque me respondías. Tú has hecho referencia a un soporte mental ideológico, que es la unidad del destino, y luego has hecho referencia a un imaginario histórico, que es la época de los Austrias.
digamos que esos dos elementos pues más o menos conforman un poco tu idea. Y yo te pregunto, la mayoría del pueblo español hoy que no tiene ni para qué es eso de la unidad de destino y que no se va a remitir a ese estado variado, a ese imperio de los Austrias, ¿dónde encuentra el lugar en que apoyarse? Si quieres, más sencillo. Creo que mañana a las 11 hay una manifestación. En Madrid, me parece. Sí. En Madrid hay una manifestación. Color, me parece, sí, ¿no? A las 12. Exacto. En Callao a las 11:30. De Callao a Colón a las 11:30. Y con la gente que te vas a encontrar allí que no tiene ni idea de unidad de destino ni del tema de los Austrias, ¿qué te va a unir a ti mañana con ellos? Bueno, pues vamos a ver. Por partes, como decía el destripador. Vamos por partes. A ver, vamos a ver. Yo no defiendo a los austrias. Solamente he dicho que no solamente había tanto la guerra de sucesión que enfrenta al pretendiente de Felipe V de Anjou, que es el nieto de Luis XIV de Francia, que inaugura las casas de los Borbones, con el archiduque Carlos, no solamente hay una cuestión dinástica, sino que hay dos ideas de España diferentes, dos modelos de hacer España. Y después, en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, cuando se enfrentan carlistas y liberales, también tienen, aparte de la cuestión dinástica, que para mí es lo de menos, a mí me tiene sin cuidado el tema dinástico, se enfrentan dos divisiones, dos modelos de España diferentes. El de la España liberal, el que tienen los liberales, que es centralista, y el de los tradicionalistas carlistas, que es el que es... O sea, lo del cupo. No. Lo del cupo. No, sí, perdón, 1878, tercera guerra carlista, interpretando la segunda. Lo del cupo, lo que consiguen el cupo, lo que consiguen el concierto. Vamos por partes, vamos a ver. El tema, esto ya es el tema foral, de los fueros. Evidentemente, volver a los fueros no tiene sentido, volver a los Austrias es completamente antihistórico. Nadie en su sano juicio puede decir, oiga, tenemos que volver a los Austrias. Hay algún artículo que he leído por ahí, en algún medio que decía de pasar del modo Borbón al modo Austria. Esto es un poco absurdo, porque es volver al pasado y no se puede volver al pasado. No se puede volver a los Austrias, es ridículo, no se puede volver a los fueros, porque es cosas del pasado. Entonces, los que defienden el foralismo, que es un sistema que hubo en la España, pues durante el Imperio Español y tal, habría que actualizarlo. Claro, no se puede ahora, actualizado está. el tema de los fueros que defienden y el País Vasco lo tienen actualizado. Pero a ver, el que al final la pregunta va a ser un diálogo entre dos. Cortar, declararos divorciados o marido y mujer, pero vamos a dejar paso a los demás, ¿no? Y disculpa, pero es que estáis... Pero estoy de acuerdo contigo que la gente de la calle no le puede hablar ni a los austrias ni de la unidad universal porque dice, bueno, esto que... ¿Y de qué le vas a hablar? Para nosotros sí. ¿Cuál es el soporte? Pero no sirve ser divorciado. ¿Cuál es el soporte que vas a tener mañana con ellos? ¿Cuál es la comunión que vas a tener con ellos? Porque mañana yo creo que lo urgente es defender la unidad de España porque sí. Como hizo José Antonio, y no, cuando haya tiempo que explicarla. Con la bandera de la Segunda República y defendiendo al gobierno que en aquel momento se enfrenta al separatista con José Antonio. Y eso que era de un chúpame, como el señor Lerroux. Creo que no era la bandera de la República, era la bandera roja y negra. No, la bandera... La foto famosa de la manifestación de la Unidad de España, fíjate bien, claro, es en blanco y negro. negro. Que aquí han hecho una manipulación. Sí, no, eso es no, sí me queda muy bien. Pero, como es en blanco y negro, pero vamos a ver, si fuera la bandera republicana, no lo puedo asegurar, pero si fuera la bandera republicana, la franja amarilla se vería clara. Y en esa bandera son... No, si es que están en horizontal. Claro, yo creo que es la bandera de la falange, pero en horizontal. Creo, ¿eh? Bueno, una cosa sí es cierta, con esto termino. Del 31 al 36, que es la etapa fundacional del nacionalsindicalismo de la FOS y la Falange, jamás se usó la bandera roja y blanca. No digo que me parezca bien ni parezca mal, pero el uso de la bandera roja y blanca por parte de la Falange es muy posterior en el tiempo. Nunca se usaba la bandera en los actos de la Falange roja y negra. Es solamente, no digo ni que se esté bien ni que esté mal, simplemente lo comento. A ver, otra pregunta. Pedro Pablo, por favor. Es que para mí es un error el propio título, porque eso de separatistas y separadores en España, hoy, a partir del año 75, no es separatistas y separadores, sino separatistas y consentidores. Porque lo que han hecho es consentir un proceso miserable. La Constitución no nace de la derecha, no es cierto. La Constitución nace de un pacto entre la Casa Real, entre la corona, representada por Juan Carlos, los partidos de izquierda y los partidos separatistas.
Entonces ha sido consentir. Y se ha hablado de algo. Claro que hay que aplicar la ley. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor. En ese momento la Falange salió en defensa de las leyes de la República porque había que acabar con el proceso separatista. Y ahora exactamente igual. Y la Constitución sí tiene una razón. Vamos a ver, yo he votado no a la Constitución porque pude votar, estoy en contra del régimen del 78, pero hoy, en este mismo momento, la Constitución tiene una razón, que es que la Constitución se sustenta en la indisoluble unidad de la nación española. La Constitución no crea la nación. La Constitución se sustenta, reconoce la existencia previa. Y solo hay un sujeto jurídico-político, que es España. Y por lo tanto, todo proceso separatista es ilegítimo y no puede votarse. Es que no se puede permitir ni que lo voten. No porque se sepa que van a votar todos los españoles y que aquí va a ser mayoría, aunque solo sacaran un voto. No se puede permitir. La nación está por encima de la Constitución y tiene una razón para aplicarla. Lo que hay que reprocharle al gobierno es su lenidad para aplicar la ley. Eso es lo que hay que reprocharle. Sí, pero Pablo, pero ten en cuenta que la misma Constitución habla de nacionalidades. Y eso da pie a los que dicen el Estado español es un Estado plurinacional porque la Constitución habla de nacionalidades. Eso es una lectura torticera. No existe. Claro, es que cada uno hace su lectura de la Constitución. Existe Ese es el tema. Existe la lectura correcta y la torticera. Y la correcta es que el artículo 2 establece que la Constitución y el ordenamiento jurídico se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y punto. Si no te lo niego, pero cada uno hace su lectura. Ese es el problema, que cada uno hace su lectura de la Constitución. Claro que no te digo que tú no tengas razón, pero todo esto que tú has dicho, lo he dicho yo en la conferencia, lo he dicho. O sea que no estoy en contra de lo que dices, estoy a favor. Y yo no he dicho que no haya que aplicar la ley, al contrario, hay que aplicarla. Yo digo que no, se tiene que aplicar. Pero hay que ir más lejos, porque si nos quedamos solamente en lo que dice la Constitución, como hace el PP o Ciudadanos, pues estamos perdidos. Porque ellos sí tienen un proyecto. Ellos tienen un proyecto de justicia en común, como decía Ortega, que es el suyo, pero los otros no. Los otros solamente tienen el argumento de que hay que cumplir la Constitución, nada más. El problema que tiene España, el problema que sufrimos ahora, como ha dicho este señor, no son agravios. Si los agravios los hemos sufrido nosotros. El problema es que la clase política española se ha dejado huérfana. Vamos a ver, ha secuestrado la idea de España y del Estado en las comunidades catalana y vasca. Y al ausentarse de allí les ha dejado el terreno libre. Y en más comunidades. Y en más comunidades. Eso se puede revertir con la presencia del Estado, con la supresión de esa autonomía, con la reconciliación. Claro que se puede suprimir, con actos de fuerza. Con actos de fuerza legítimos. No te digo que no, pero Pablo. Pero que no. Que tienen agravios, más agravios deberían tener. No tienen agravios, deberían tenerlos ahora. Porque la tradición exige un castigo. Y la clase política catalana no está con 1.290.000 votos. Tan hijoputas son los que han declarado la independencia como el 1.290.000 que lo votan. Exactamente igual de votos. Esos no han venido, no son marcianos que han llegado. Los han votado una colección de hijos de puta que son españoles. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues necesitarán un castigo. Pero la frase de Espartero es esa. Sí. Hay que castigar la traición. Y la traición se produce en Cataluña. Siempre en Cataluña. Siempre Cataluña. Vamos a ver. No, siempre. Vamos a ver. Es que, claro, Siempre. lo que dices excluye. Vamos a ver. Lo que dices es cierto. A ver, no. Pero Pablo, ¿se ha acabado? Pero Pablo, lo que dices es verdad. Es verdad, pero excluye la responsabilidad que tiene el gobierno de España. Sí, por lenidad. Pero la tiene. Sí, por lenidad. Y porque ha pactado, no solo por omisión, sino por acción. Por acción y por omisión. Este gobierno y los anteriores, todos. Si se produjera lo que tú dices, que es una revuelta histórica, se ahorcaría exactamente igual. Exactamente igual, pero se ahorcaría. Sí. Pero se ahorcaría. Pero a los traidores, no a los catalanes. No, como decía Espartero. No, a 1.290.000 hijos de puta y a los que han declarado la independencia. Pero no a todos. Oye, que queda algún catalán que se siente español, ¿eh? Sí, queda, los que no se han traído. A ver si es que va a haber que exterminar a todo el pueblo catalán para resolver el problema. Vale, pero es que son la mayoría los que no son traidores. Y los traidores también están aquí en Madrid, ¿eh? Luego no se es traidor por ser catalán. Es traidor por ser traidor. Para ser catalán o de Madrid. Vamos a ver, en apoyo a lo que tú dices. A ver, tranquilidad. En apoyo a lo que tú dices, hoy ha convocado la Falange un acto de protesta en Cañao. Y hemos debido ser 50. Quiere decir que una mayoría de españoles les importa un carajo. Sí, esto también es cierto. Los traidores no. Eso también es cierto. Eso también es verdad. Sí han salido. Sí han salido. Eso también es verdad. Ha salido. Ha salido.
Pero vamos a ver, ante eso que es verdad, pero Palo, lo que no se puede decir es, como si importa una mierda, vamos a fusilar a todos los españoles, porque entonces se acaba el tema. Quedas tú, quedo yo y los que estamos aquí. Vamos a someterlos Se acabó el que sean las que deben para comprender cuál es el precio de la traición. ¿Qué es lo que hacía Roma? Severidad con los precoces. Porque por este camino vamos a comprender, esto es un agravio, coño, pues disolvamos España y comprendámoslo. Pero ¿tú te parece normal lo que se ha hecho de ir allí y llevar a la policía en vez de detener a los cabecillas? No, a mí lo que me ¿No les toca un pelo? A mí lo que me parece normal es que no hayan reventado más cachos. Eso es lo que no me parece. Eso es lo que no me parece normal. ¿Qué han conseguido con eso? Pues el efecto contrario. Si los hubieran reventado, se hubieran conseguido. Eso nos ha defendido. La policía ha sido... A ver, Los cabecillas no nos han tocado. agradecemos el acaloramiento, pero vamos a ir más rápido. Íñigo, venga. Por favor, claro. Tu discurso, tu conferencia las estructuras en partes, y yo tengo que decir que parte por parte te diría que estoy de acuerdo casi con todas. Pero en el proceso de sacar conclusiones es donde yo te negaría la mayor. Tú has dicho que hay dos proyectos enfrentados. Yo te digo, yo te niego la mayor. No hay dos proyectos enfrentados. Hay dos oligarquías enfrentadas. Hay solo uno, el de los separatistas. Tampoco. Es mentira. Mira, yo solo hay un separatista catalán por el que, considerándolo enemigo, tengo respeto. Bueno, creo que fallecido, que es Eric Batea. Es el único que se puede considerar un nacionalista catalán. Sí, nosotros no son nacionalistas. Totalmente de acuerdo. No son ni siquiera nacionalistas. Cierto. Utilizan Cierto. argumentos identitarios porque quieren copar una administración pública a la que quieren depredar igual que los de aquí. Pero si se han hecho carteles en árabe, ¿qué nacionalismo catalán es ese, coño? No, a ver, no hay proyecto. Si está fomentando la inmigración musulmana. Es un nacionalismo catalán. Les importa un huevo la cultura catalana. Claro. Proyecto nacional allí tan solo. A la gente es más, a la gente le da igual. La idea de nación que tiene la gente de idea es absurda, porque ni siquiera tienen la débil idea nacional del liberalismo, que en realidad un liberal niega la nación. Es decir, para un liberal solo hay un sujeto político operativo que es el individuo. Y la nación constantemente está en discusión. Solo hay una idea razonable de nación, que es el concepto orgánico de nación. Es decir, que la colectividad tiene su entidad propia independiente de lo que decidan los individuos. Y eso hoy en día no lo defiende nadie, ni en un lado ni en el otro. Luego eso no es cierto. Y también hay otra cosa... Claro. Son iguales, tienen la misma mentalidad del sistema. Bueno, pero quiero decir que no hay... Efectivamente, pero quiero decir que no hay una... Es decir, yo lo que digo es que haya catalanes que tengan derecho a sentirse agraviados porque teniendo una idea nacional se les ataca. No la tienen, luego no se pueden sentir agraviados por eso. En todo caso... Ni aquí tampoco la tienen. No, pues yo ahora estoy hablando de los de allí, por supuesto que allí no lo tienen. Si allí, la misma experiencia que ha contado Pedro Pablo y es allí, vamos, y además lo sabemos todos. Pues ese es el problema. Y luego hay otra cosa. Tú has planteado la cosa, aunque sin decirlo específicamente, como si la democracia funcionara de verdad, es decir, como si hubiera una opinión de una mayoría que luego se traslada a la selección. Yo creo que es completamente al revés, es decir, yo no creo en la democracia, no es que esté en contra, es que no creo. Para mí la democracia es una utopía irrealizable. El poder político siempre la tienen una minoría y la única alternativa es que la tenga una élite virtuosa o que la tenga una oligarquía corrupta, que desgraciadamente es lo que pasa. Sí, lo he dicho, yo no creo en que los votos tengan la razón por tener los votos. Vamos, esto ya lo decía José Antonio. No lo estoy diciendo para contradecir nada que hayas dicho, no estoy diciendo que hayas dicho lo contrario. Lo que quiero decir es ir al punto. Es decir, en Cataluña, en España la conciencia nacional es nula. No estoy contraponiendo una vida nacional a otra. Estoy diciendo que no la hay en ningún sitio. Y que el sentimiento de agravio que se tiene en un sitio y en otro es porque las oligarquías dominantes con sus instrumentos, con la educación, con los medios de comunicación públicos, las inoculan en la gente. De acuerdo que hay torpezas por parte de separadores, de acuerdo, digamos, pues el imbécil que salió cuando ganó Aznar las elecciones, Puyol enano habla castellano. Por ejemplo, sí. Esas cosas pasan, pero pasan en un sitio y pasan en otro, sí. Porque en el otro pasa igual. Entonces, quiero decir, lo que determina cuál es la situación política hoy en día no tiene nada que ver con la idea de nación que tenga un catalán, con las cuestiones identitarias que pueda sentir o las que podamos sentir por cierto, no todos sentimos nuestra identidad en clave regional. Por ejemplo, la mayor parte de mis ancestros son vascos.
yo no siento mi identidad como vasco, lo siento como español. No soy compatible, para mi modo de ver. De hecho, los primeros que hablan de la hispanidad eran vascos. Ramiro Maeztu, etc. El conflicto no se plantea porque en España todos sientan una identidad propia de una determinada región y tengan que hacerla compatible. Yo creo que hay una gran mayoría de españoles que de una manera muy tosca, el liberalismo desgraciadamente hace su papel, pero así temas como españoles, de hecho, a mí hay una cosa que me ha llamado siempre la atención. Cuando se asesinó a Cánovas en un balneario, creo que fue en Mondragón, lo asesinó un anarquista. Podría haberlo asesinado un separatista vasco, pero no lo hizo. Él fue con todo. Le asesinaron, entre otras cosas, porque no llevaba prácticamente escolta. Él que había sido el que había suprimido los últimos fueros, no se sintió en peligro allí. Quiere decir que la mayor parte de la población vasca, ese proceso que tú has descrito como de primero de los Borbones, en realidad no les sentó tan mal. No, los Borbones no, porque ten en cuenta que los vascos apoyan a Felipe V. Entonces Felipe V lo que hace es, a los que no le apoyaron, los que apoyaron a los ostracistas, es a los que les quita los fueros. Que fue fundamentalmente catalanes y valencianos, los territorios de la antigua Corona de Aragón. Pero los vascos apoyaron a Felipe V y por eso a estos mantienen los fueros. Pero Cánovas ya había quitado fueros. Es decir, cuando llegó Cánovas allí ya había quitado buena parte de los fueros. Él no se sintió en peligro y de hecho quien le causó la muerte no fue un vasco por el agravio de que le hubieran quitado los fueros. Fue un anarquista, creo que italiano. Entonces, yo creo que esa situación que tú has planteado, de que los distintos pueblos españoles tienen cada uno una identidad regional pero que está en conflicto con los demás, no creo que nos ha gustado la realidad. Por supuesto que estoy de acuerdo, yo estoy en contra total de los separados, ese tipo de actitud de denigrar a lo catalán, de burlarse de lo catalán, me parece auténticamente primero, es como pegarse un tiro en los pies. Si alguien de verdad se siente español, hacer eso es una auténtica burrada. Pero lo que sí quiero decir que yo no considero que la actitud, digamos, que motiva el separatismo catalán ahora, no creo que tengan nada que ver con eso. Sí, no, vale. Digo que puede ser contraproducente, no que lo motive. Gracias, Íñigo. Yo solo quiero hacer un comentario respecto a las banderas. Pues el tema de las esteladas es lo que de verdad ha radicalizado el independentismo catalán, porque la burguesía siempre utilizó la señera, porque ellos estaban con el Bolén de Estatut, acordaos los que todavía teníamos edad para acordarnos, aunque éramos muy jóvenes al principio de la maldita transición, cuando lo que utilizaban para separarse de España era la señera, igual que sacaron en ese momento otra vez la curriña, y igual que sacaron todo lo demás y se inventaron esta especie de bandera de circo que tenemos en Madrid, ¿no? O sea, es decir, en ese momento es cuando empezaron con el Bolén de Estatut, que aplaudieron todos con las orejas y que, excepto Blas Piñar, todos los demás lo aprobaron en el año 81, 82, que es cuando se hizo, ¿verdad? A mí se hace 35 años, me dicen que hoy voy a ir por Barcelona, al lado de gente que va con la señera, me pego un tiro. Y ahora, en cambio, sí. Ayer cuando estuvimos en la presentación de Somatem, Alsina dijo que si algo se les tiene que agradecer a estos separatistas es el haber recuperado la señera con identidad nacional en Cataluña. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora todo esto es... ¿Cuántos años hace que estamos sufriendo las esteladas? 7 o 8, no más. No más. La burguesía catalana, con Convergencia y Unión y todos estos, lo que hicieron fue sacar todo lo que pudieron del Partido Socialista, del Partido Popular, cuando estos necesitaban un apoyo de los independentistas, de los nacionalistas, porque tenían que gobernar, porque no tenían una mayoría absoluta. Y todo esto se les ha ido concediendo, pero ha sido la burguesía hasta ahora. Ahora ya no son nadie. ¿Por qué? Porque está la CUP y están todos estos perroflautas que están apoyándoles por todos lados, y ha sido desde que han salido las esteladas. Y son las esteladas las que de verdad han conseguido que este tío hoy haya declarado la República, por cierto, democrática de Cataluña, cuando la República Democrática de Cataluña es como la República Democrática Alemana, por supuesto, con un matiz marxista, que esto es lo que de verdad... No, pero este marxista no es. Este marxista no es. No, pero vosotros sí. Sí, nosotros sí. Nosotros sí, no pegamos lo mismo que hace la derecha de fascistizar todo, cuando en realidad son marxistas. Que ya estoy hasta las narices del patriotismo constitucional, que son los que precisamente están sacando todo el tema de fascistar. Pues las banderas es la estelada la que de verdad ha hecho que esto se produzca ahora. Sí, pero la masonería esa es la bandera. La bandera es de la masonería. El triángulo que cierra el divino ojo del gran hermano y la estrella que es el sello de David.
la tienen en todos los sitios separatistas, la tienen en Cuba, la tienen en Chile, la tienen en Estados Unidos, todo. Hasta en la bandera de Madrid nos han metido 5. Pero que es desde el momento en que han surgido las esteladas, desde el momento en que se han radicalizado. Es una prueba más de la infección masónica que sufre España. Pero para que hoy día supura y sangra por Cataluña más que por otro lado. Pero tiene una cosa positiva, eso creo que tú decías y se decía ayer Alsina, que estuve yo también escuchándole, que afortunadamente como la estelada es una bandera política, no es una bandera histórica ni es una bandera étnica, sino que es una bandera política, afortunadamente ha abandonado la señera, que sí es una bandera histórica y étnica. Y por lo tanto hay que recuperar la señera, puesto que ellos ya la han abandonado. Y que yo ahora he ido a Barcelona y hemos ido con gente que iba con la señera y hace 35 años jamás lo habría defendido. Pues muy mal haberla defendido. Hay que defenderla siempre. No, perdona, porque la utilizaron precisamente para el voler de estatut, o es que no te acuerdas que tú eres de mi vida. Pero pasa una cosa, la utilizan porque también se abandona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú cuando abandonas, hay un dicho que dice, la naturaleza tiene terror al vacío. Si tú abandonas un espacio, lo ocupa el otro. Esto ha pasado en muchas cosas, no solo en esto. Y con la bandera nacional. Por ejemplo, en la ecología. ¿Por qué no podemos hablar de ecología nosotros? Porque lo hemos abandonado. Si abandonamos el terreno de la ecología, lo ocupa otro. Entonces ahora hablar de ecología es en un rojo. Pero ¿por qué hemos abandonado ese terreno? Y como son muchas cosas más que te podría decir. Bueno, pues esto también, a ver, si la señera está toda la vida en el presente en el escudo de España. Por supuesto. ¿Cómo lo vamos a defender? A ver. En aquel momento no se podía defender. Última pregunta. La bandera de Aragón. Sí. Tú cierras. Quería preguntarte porque has hecho una referencia a una España federal, has hablado como a favor de una España federal. ¿No cree que lo que está pasando ahora, que yo lo veo como una especie de teatro para entre los partidos estatales hacer una reforma constitucional para llevarnos precisamente a una España federal y descentralizar todavía, que yo no sé ya qué más se puede descentralizar, más descentralizado que está ya, no sé hasta qué punto. Pero ¿no cree que van por ahí los tiros? Descentralizar más el poder en las diferentes regiones. Pues mira, en vez de hacer lo contrario, que es lo que yo creo que se debería hacer, centralizado. No lo sé, desde luego de esta gentuza no se puede esperar nada bueno, o sea que no hay que hacer caso a lo que digan ni tomarlo en consideración. Lo que hay que hacer es tener un discurso propio elaborado. Eso sí, decía José Antonio que no hay ningún problema en descentralizar lo máximo que se pueda descentralizar, porque eso acerca la administración al ciudadano. De hecho, los estados más avanzados del mundo son descentralizados. Decía José Antonio que no hay ningún problema siempre que las regiones españolas se sientan partícipes de esa unidad de destino. Luego el problema no es descentralizar, sino que no se sientan formando parte de la unidad de España. Ese es el problema, ¿no? Entonces, he comentado el tema federal pues porque la monarquía hispánica durante el Imperio Español tenía una estructura federal. Porque cada territorio, como decía, tenía sus cortes, tenía sus leyes, tenía sus instrucciones y eso se respetaba. Tenía una estructura federal, aunque no se llamara así, tenía una estructura federal de hecho. Y el federalismo, como sirve para unir, evidentemente el federalismo, no me refiero al asimétrico que dicen estos, porque el federalismo es simétrico. Si es asimétrico, no es federalismo. El federalismo sirve para unir. Entonces, si sirve para unir, puede servir para recomponer las Españas. Es decir, reunificar la península ibérica. El federalismo que estáis citando va mucho más allá. Exactamente. Lo que quiere es desarticular Lo decía España y también crear la Commonwealth Hispanis. Sí, eso. O sea, va a ser un montón de aldeas, una banda paletos, como decía Unamuno del regionalismo, pasamos al aldeanismo y llegaremos al atraso absoluto de las cavernas, y eso es lo que quiere. Y si alguna república como Cuba, eso ya que es de habla hispana, se quiere meter en la Commonwealth Hispanic, pues nos vendrá aquí. Y tendremos garantizada la monarquía del Borbón a cambio de sacrificar una nación que ha dado muchas vidas por ser como la reina madre de Lorejas. Igual, exactamente igual. Y eso es lo que hay. Decía Ángel Ganivet, hablando de la democracia, que él no tenía nada en contra de la democracia, siempre y cuando no se votara. Porque cada vez que se vota se dice gilipolleces, o sea, mejor que se callen. Si es esa democracia sin voto, yo me apunto. A la otra, la que hay ahora, la repugno. Que para mí es el gran enemigo que ha luchado no solamente a acabar con España, con la cultura, con la educación, con la persona, ha intentado acabar con Dios. Espero que Dios les salga un poco de mala hostia y los mande a tomar por culo a todos. Bueno, os recuerdo, el 29 de octubre, domingo, 12 de la mañana, al lado, fuera del Teatro de la Comedia, conmemoramos y celebramos el aniversario de la fundación de la Falange, 12 de la mañana. Y luego recoger una hoja como esta, que habrá un montón de actos estos días, desde el aniversario, que ahí no celebramos, sino conmemoramos del asesinato de Ramiro,
y un montón de actos más, incluido el 20 de noviembre. Próxima conferencia, 3 de noviembre, escucharemos a José Luis Jerez, Los Leones de La Rioja, media hora antes de la que es normal, a las 7:30. Nos veremos todos. Vamos a confiar en la democracia por aquí. Vamos a democrar un poco en España. Decía Chesterton que afortunadamente quien reza a Dios reza a alguien que supo salir de los sepulcros. Yo siempre que me refiero a esto sé cómo se salió de los sepulcros de la República. Si hay que defenderla por las armas, España se la debe defender por las armas. Y cada persona un voto, no, cada persona una bayoneta y a por ellos. Camaradas, arriba España. Arriba.